Bueno chicos, una pequeña pausa antes de comenzar el debate que os recomiendo ver hasta el final, porque al final del todo honestamente pienso, y veréis en sus caras, que creo que se dieron cuenta de que lo que creen en sí no tiene ningún sentido, ya lo veréis. Debo deciros que después de subir mi vídeo sobre las shifters, casi 10.000 personas se desuscribieron de mi canal y mi pregunta es: ¿qué hacía toda esta gente suscrita a mi canal en primer lugar? Gente que es incapaz de aceptar una opinión que no sea la suya propia. Honestamente estoy decepcionado de 10.000 personas incapaces de pensar por sí mismas. Y peor, que no les guste que yo critique cosas cuando mi canal en sí es de críticas. Dallas Review. Review significa crítica. Gente que se ofende tantísimo porque yo he opinado algo diferente a lo que ellas creen, que lo que creen tiene tela, y han venido a insultarme, a amenazarme, no solo a mí, sino también a mi novia en su canal, que ni siquiera tenía nada que ver con esto. Porque simplemente le estoy diciendo que los sueños no son viajes entre universos. Sinceramente, a toda esa gente que se fue, les digo, honestamente, no me estáis perjudicando a mí. Os estáis perjudicando a vosotros mismos. Siendo capaces de creer en esa clase de chorradas, sois extremadamente propensos a creeros más chorradas que en algún momento de vuestra vida os van a terminar afectando. Así que de todo corazón os digo, tened mucho cuidado porque os estáis volviendo auténticamente sectarios los que se fueron. Y los que me insultaron y amenazaron por decirles algo que es falso y es obviamente falso, ustedes verán la clase de sectas que les gusta meterse. En fin, como os he dicho, mirad este debate hasta el final porque al final de todo les hago unas preguntas que literal no saben ni cómo responderlas y creo honestamente que se dieron cuenta y les entró la disonancia cognitiva de decir en lo que creo no tiene ningún sentido. Pero ya veréis, porque al principio les dejo explicarse bastante, pero luego al final es cuando empiezo ya más fuerte. Disfrutadlo porque está muy bueno. Después de mi vídeo de shifting, la gente quería que debatiese con alguien que hiciera shifting. Y no solo estoy debatiendo con una, sino con dos chicas que hacen shifting. Para quienes sea nuevo aquí y no sepa en qué se basa en sí el shifting, interrumpidme si digo algo que no es correcto, ¿vale? Ellas creen en que si van a los sueños, no son simplemente sueños, sino que son realidades en las que pueden incluso aprender habilidades. Es decir, pueden ir a ese sueño y volver sabiendo un idioma, tocar un instrumento, bailar mejor o cosas del estilo. ¿Sí es lo correcto? Y yo te corregiría sueños, pero el concepto en sí, el contexto va. Digo que vosotras no creéis que son sueños. El concepto del shifting, digamos que no va por sueños. Si quieres dar una definición mejor, lo más escueta posible. Yo la verdad que lo veo como, no es un sueño, porque un sueño suele ser bastante fantasioso y no tenemos como el control, es como que es parte de nuestra imaginación, y yo lo veo al shifting como una manera de cambiar de realidad justamente a un lugar donde es exactamente como acá, en el sentido de sentís, olés, abrazás y no tenés el manejo de tus acciones en esta realidad. Yo tengo una oración corta para definir lo que sería la práctica del shifting, que sería como la acción de cambiar tu conciencia entre realidades, o sea, hacer ciertos saltos cuánticos con cada decisión. Nosotros ya de por sí, en la realidad en la que estamos ahora, en esta que estamos haciendo una llamada, con cada decisión que tomamos vamos cambiando de realidad. Nada más que el shifting es la práctica de cambiar tu conciencia a una realidad en la que vos decidas. Cuando dices ir. Cuántico, Eso si querés lo vamos a ver después, pero básicamente el shifting está como respaldado, si bien no hay ningún estudio que haya trabajado con gente que hizo shifting y tal, se respalda como en las teorías del multiverso, de la física cuántica. ¿me puedes más o menos decir qué es la física cuántica, un concepto básico? No estudio de la física cuántica, la verdad. Pero Yo una lo definición digo, básica me refiero. yo lo digo para la gente que quiere estudiarlo y que le interesa la física cuántica. A mí no me interesa. Claro, pero mi pregunta es, dijiste antes que hacemos saltos cuánticos. ¿Sabes una definición básica de lo que es la física cuántica? Por lo que yo tengo entendido, corríjame si estoy mal, es básicamente el estudio de los átomos y de las energías y de las frecuencias de las cosas del universo, digamos. Para definirlo más rápido, es como lo que estudia las partes más pequeñitas que no se pueden ver de ninguna manera. Eso sería la física cuántica. Pero dijiste que hacemos saltos cuánticos. ¿Qué son saltos cuánticos para ti? Bueno, justamente desde el shifting, el cambio de conciencia entre una realidad que tiene cierta frecuencia y otra realidad que tiene otra frecuencia, vos sintonizando con la frecuencia ¿Y eso cómo ocurre de esa realidad? Bueno, ¿por qué veríamos el nivel subatómico? Y no soy científica. Porque cuántico, a fin de cuentas, es lo que define, ¿no? Entonces, ¿cómo ocurre un salto a nivel subatómico? No lo sé específicamente. Simplemente dijiste la palabra, pero no tienes claro lo que significa. Sí, no, o sea, yo agarro las cosas que veo que pueden respaldar al shifting y veo lo que me sirve a mí para creerlo y lo que no me sirve no lo estudio a fondo, digamos. Entonces, en el shifting, todas las chicas que he visto creen que efectivamente van a otros universos, como me acabas de definir tú, y no son sueños simplemente, sino que van a un universo paralelo o lo que sea, ¿vale? Entonces, ¿vosotras realmente en algún momento habéis adquirido algún conocimiento que no habéis adquirido en la realidad nuestra y lo habéis adquirido en esos universos paralelos? Y si es así, ¿cuál
igual. No exactamente algo que no haya practicado nunca, yo lo he usado como para poder estudiar cosas que ya tenía más o menos la base. Hay algo que hay un poco de desinformación cuando se habla de shifting, es que, no sé, ponele, para shiftear un montón de veces lo que hacen es escribir un guión, ponele. Entonces ponen que en la realidad deseada saben tocar el piano, ponele. Y yo expliqué varias veces que si ponen que saben tocar el piano allá, no significa que van a hacerlo acá, porque en su realidad ya lo saben, no lo están aprendiendo. Entonces yo lo que les digo es, vayan, aprovechen y pongan que lo van a aprender allá, o empiecen a aprenderlo, pero usen el tiempo que se les brinda en la realidad deseada para poder practicarlo y venir acá y volver con ese conocimiento. No es un atajo en Vale, ese pero sentido. lo que yo te pregunto más bien es, ¿qué has conseguido tú? He conseguido, aproveché el tiempo para poder estudiar cosas que me pedían en la universidad, ¿Cómo qué? secuencias de danza, guiones artísticos. Y esas Capaz, yo secuencias soy no muy las curiosa. sabías en la vida real. Realmente no, me las habían enseñado un poco, pero yo no tengo mucha buena memoria, entonces iba allá y la practicaba y la practicaba y la practicaba y volvía con todo O ese sea, no hay conocimiento nada que capaz hayas no me iba. aprendido en tus viajes universales que no hayas aprendido antes en la realidad tú despierta, ¿no? No intenté realmente usarlo como algo para aprender, porque yo prefiero aprender las cosas acá, tipo, si quiero ir Vale, a pero ¿sabes que hay aprender gente que piano. dice que eres capaz de incluso aprender un idioma o tocar un instrumento que no sabes hacerlo? Eso lo has visto, Sí, ¿no? sí, y yo creo que si lo hacen de la forma en la que yo aclaré antes, es posible, pero sea, no es un atajo que es como que, ¿entiendes? De acuerdo, No entonces, es un ¿es atajo, posible tú no saber un idioma en absoluto, ir, tener el sueño, o sea, perdón, el viaje transuniversal y volver aprendiendo un idioma que no sabías antes? ¿Es que eso es posible? Yo creo que no es tan exactamente así como así, porque bueno, yo por lo menos que sé inglés, estuve años para poder aprenderlo, entonces yo no creo que sea tan así, pero yo creo que puedes adquirir conocimientos, no tan a largo plazo, a ver, estás perdiendo toda tu vida, sino, pero... O sea, pero estás sí. en desacuerdo con las que dicen que puedes tener un viaje y entonces aprender un idioma O sea, nuevo. un solo viaje lo veo raro. Pero con un muchos poquito viajes serías raro. capaz de tener un idioma nuevo. Yo creo que sí. O sea, Sin porque estudiar es nada, constante estando acá. despierto. O sea, justamente como te dije antes, es también estudiar. O sea, si no estudias nada, yo lo veo un poco difícil que consigas un conocimiento si no sabes nada de la base. O sea, porque un idioma, por ejemplo, requiere un montón de partes, y un montón de ejercicios y es algo bastante complejo el idioma. Entonces, yo de mi parte no sé qué opinará Nicole, pero yo de mi parte realmente no creo que sea tan exagerado como decir sí, voy y volví y sé hablar japonés. Esa parte no comparto. O sea, para ti no se puede aprender nada si no lo aprendes antes estando despierto, ¿no? Estás en desacuerdo entonces con esa parte, se puede decir. No dije eso, dije que no creo que puedas aprender absolutamente todo en un solo viaje. Vale, Es pero decir, escucha bien la pregunta, intenta solo responder la pregunta, ¿vale? No sí, irte sí, por las sí. ramas. Si una persona tuviera múltiples viajes donde va a estudiar japonés sin saber nada de Sí. japonés, nunca estudiar nada de japonés Sí. estando despierto, ¿podría volver teniendo un nivel para poder hablar en japonés en algún momento después de muchos sueños? Yo creo que sí, porque es constancia también. ¿Y cómo funcionaría eso? ¿Cómo es posible que pueda aprender un idioma dentro de sueños sin estudiar nada estando despierto? Ponele, vamos a dar un escenario, vas a tu realidad deseada, donde vas a clases particulares de japonés, tenés un par de horas y te enseñan. O sea, vos no estás inventando el idioma, estás reforzando, qué sé yo, hay gente que suele querer aprender japonés un montón de veces es por anime, entonces es como que saben que no están inventando eso, ¿entiendes? Yo si fuera a aprender el japonés, es algo que no me interesa, no sé con qué volvería, así que es algo que habría que probar. Pero eso jamás lo has visto que ocurriese, ¿verdad? Tengo una amiga que pudo volver sabiendo hablar inglés británico, ponele. O sea, soñó y volvió sabiendo hablar inglés. Ya sabía hablar inglés, pero sabía hablar inglés británico, no inglés norteamericano, inglés británico. ¿Qué diferencia ¿Entiendes? tiene? Son solo unas cuantas palabras. Son unas palabras y el acento más que nada. O sea, de Pero, los por sueños ejemplo, el volvió teniendo un acento británico no. diferente. Claro. ¿Tú qué opinas? Igual me parece muy importante recalcar la diferencia entre sueños, porque estamos diciendo como todo el tiempo volvió a los sueños sabiendo el idioma, más que nada por el hecho de que es como aprender algo en esta realidad. O sea, vos cuando vas a aprender un idioma acá, tardás el tiempo que tardás, cada uno tarda lo que tarda en aprender algo, y en otra realidad vas a tomar el tiempo que necesites tomar para aprender otra cosa. Algo más fantasioso sería decir, voy a una realidad y vuelvo sabiendo todos los idiomas existentes sin aprenderlos ahí, sino ya sabiéndolos de por sí. Vale, entonces básicamente vuestro punto es, como no son sueños, sino que viajas a otro universo, sí que puedes volver sabiendo un idioma diferente porque estás estudiándolo, pero en unas clases que no son en esta realidad. Es vuestro punto, ¿verdad? Entonces, en esos universos, la mayoría de gente lo usa sobre todo para ir a Hogwarts, principalmente. Es lo que más he visto. Todo el mundo lo usa para ir a Hogwarts, a Harry Potter, a tener relaciones con el Draco Malfoy. Es el 99% de lo que he visto. Con lo cual, eso significa que podemos ir a universos donde existen cosas que no existen en nuestro universo, como por ejemplo la magia. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Claro. Entonces, si eres capaz de ir a universos donde existen cosas que no existen, cosas que existen en esta realidad, ¿por qué nadie va a un universo donde existen tecnologías que no existen aquí, como por ejemplo la energía infinita, va y vuelve con la fórmula después de muchas veces de ir?
¿Sabes por qué? Porque Dime. las que viajan tienen 14 años y solamente quieren ir a chaparse a Draco Malfoy. Claro, pero tú no tienes 14 años, tú tienes 20 y tú tienes 23. No, ¿Por qué no yo hacéis lo he vosotras? usado. Sí, yo lo he usado. En parte también divertirme en ir a universos cinematográficos que a mí me gusten y también para poder tener más tiempo para estudiar, pero realmente no lo he usado para otro tipo de cosas porque no me pintó todavía, así que Vale. no estoy cerrada a nada. ¿Podría ser una realidad donde han descubierto la cura del cáncer? Sí. No. Estamos abiertos a todos, podría ser. Entonces, ¿podrías ir y volver con la cura del cáncer? No lo sé, pero igualmente no soy científica, o sea, soy artista, tampoco tengo mucho que ver con la cura del cáncer. Hay algo igual muy debatible ahí. Es que vos viajás con tu conciencia. Entonces, lo que vos conoces y lo que no conoces a nivel subconsciente y consciente cambia de persona a persona. Y eso va a definir también la realidad a la que vos vayas. O sea que si vos tenés el conocimiento científico de ciertas cosas que otra persona no tiene, vos no vas a ir a la misma realidad que la otra persona fue. Ponele, vos viajás a una realidad y yo no sé ni de qué puede estar compuesta la cura para el cáncer, no tengo idea. Yo voy y me encuentro con una cura para el cáncer, pero capaz que no es la que realmente funciona porque no tiene conocimientos científicos, digamos. Vale, O sea, no pero tiene respaldo científico. Entiendo la lógica, pero Claro. cuando aprendes japonés tampoco sabes japonés. Igualmente aprendes japonés, ¿no? Según vosotras. Depende, por eso Sol sí se había dicho que depende todo el estímulo que vos hayas tenido en esta realidad a nivel consciente y también qué nivel de japonés aprendés. O sea, por eso cuando vos volvés, chequeás, te acordás de las cosas que aprendés y decís, ok, este japonés no tiene nada de sentido, o este japonés, mira, lo busco en Google Translator y tiene el significado de las palabras que sé. A ver, que aquí me he perdido un momento. Antes me dijisteis que sí que puedes, si vas muchas veces, puedes terminar aprendiendo japonés. Hablamos de aprender japonés, no decimos aprender japonés que no tiene ningún sentido. Porque es para decir Fujitsu Toshiba, yo también lo puedo decir sin idea de soñar, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de que puedes aprender un idioma completo. Respuesta, ¿sí o no? Para mí sí. Pero el Para tema, mí sí. ¿sabes cuál es la sí. diferencia? Entonces, si sí puedes aprender un idioma completo, ¿estás aprendiendo algo que no sabías de antes? ¿Sí o no? Bueno, ahí también te cuento que hay otra ¿Sí postura. o no? Pará, porque Pero sí. mi respuesta está dependiendo de eso. Como que el subconsciente sabemos cosas que no sabemos a nivel consciente, digamos, y que quizás en ¿Por algún ejemplo? momento supimos japonés y a nivel subconsciente tenemos ese conocimiento, pero no a nivel consciente. Entonces lo desbloqueas de cierta forma cuando cambias de realidad. Te digo lo que dice de cierta parte de la comunidad del shifting, digamos. Y hay gente Vale. que no cree eso y por eso te dice que no voy a volver aprendiendo un idioma. Vale, o sea, básicamente dices que solo puedes ir si antes has escuchado japonés, digamos, por ejemplo, un anime, lo escuchas, te queda en el subconsciente y lo desbloqueas en el viaje astral. No es un viaje astral. Esa es una posibilidad para mí, sí. Vale, entonces, no podría existir exactamente la misma posibilidad de que en algún momento hayas escuchado en un documental, hayas leído algo por encima, algo científico, y entonces lo desbloqueas también después en el sueño. Puede O sea, ser, siguiendo con este hilo. Sí, posible para mí. Vale, pues entonces volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué no ir? Descubrir la cura de una enfermedad. También tiene Pero- que ver con esto de inconscientemente, como decía Nicole, gente que le gusta la cultura japonesa o algo, es como conocimiento común en base como es el japonés, ponele. Ujú. Pero no es conocimiento común la cura de enfermedades. Por lo menos yo, que tengo un interés más artístico, me suelo enfocar en cosas no tan importantes para el cambio del mundo, ¿entendés? Entonces, capaz voy a una realidad deseada en la que sí está la cura del cáncer y yo vuelvo con esa cura, pero acá no sirve porque no es la misma realidad, entonces puede llegar a pasar eso. Pero Como, con el japonés hay sí que gente se puede. conocimiento común. puede Vale, o sea, llegar me a estás pasar diciendo que no, todo lo que pero- no exista aquí no se puede traer de nuevo. ¿Cómo no se puede traer de nuevo? O sea, me estás diciendo que Sí. todas las cosas que no existan ya, no estén ya inventadas aquí en este mundo, no se puede traer de un mundo exterior. Para mí, sí, o sea, un conocimiento. Materialmente, o sea, físicamente no puedes traerte algo de otra realidad, pero el conocimiento sí. Vale, entonces sí que podrías llegar a traer el conocimiento de energía infinita o el conocimiento de la cura de alguna enfermedad. Eso sí podrías traértelo. Sí, Es para prueba mí y error. Vale, según tú, si ¿no? podés Según tú, procesar sí. la información cuando lo ves, sí. Vale, entonces tú, Nicole, ¿por qué no te has planteado hacerlo? No sé, no se me había ocurrido, es una buena idea, ahora lo voy a pensar para hacerlo. ¿Y entonces crees que serás la próxima descubridora de la cura del cáncer? No lo sé, la verdad. Ojalá haya más personas con ese objetivo. ¿Tú qué has podido Sería traer de muy bueno. conocimientos que no sabías antes? Yo solo fui una vez, o sea, yo solo cambié de realidad una vez y la verdad que no fui para aprender. O sea, fui para ver, estuve un tiempo Vale, y me Draco volví. Malfoy. No, arre. No lo vi a Draco encima. Fui a Harry Potter, pero no lo vi a él. Ah, sí, Fui fuiste a a una. Hogwarts entonces. Sí, sí, sí. Fui a una clase random de un profesor. Estuve ahí, no sé, poco tiempo y me volví. Pero no es que fui y dije, ok, aprendo esto y vuelvo ¿Qué aprendiste entonces en tu sueño? a mi sueño. Me Sueño, cuesta por mucho decir, ejemplo. ¿cómo lo llamamos? En tu viaje, ¿no? En tu cambio, sí, en tu shift, no sé cómo quieras decirlo. Vale. Pasa que digo, te recalco sueños porque es bastante confundible. O sea, yo, por ejemplo, algo que hice para darme cuenta que no era un sueño lúcido o que no era un sueño, era un chequeo de realidad. Por ejemplo, me toqué las Como manos, los reality sueño. check. Reality Sí. check. Claro, lo que hice fue, por ejemplo, tocarme las manos para ver si podía sentir el tacto. Eso lo podía sentir. Después también lo que hice fue leer. Leí el pizarrón, por ejemplo. Leí, no sé, cosas que en los sueños no tienen sentido las palabras ¿Qué- cuando las vuelves a mirar, se cambian las ¿Qué decía palabras. en el pizarrón? Estaban hablando de
pociones. No me acuerdo específicamente lo que decía, pero me acuerdo que era una clase de pociones y que estaba explicando qué eran los ingredientes de la poción. Y también lo que hice fue, me acordé, porque justo estaba investigando sobre los sueños lúcidos y una idea era fijarte si tenés reflejo. También fijé si tenía reflejo y tenía reflejo, cosa que en los sueños a veces no sucede. Reflejo, ¿qué significa? Claro, o sea, por ejemplo, yo tenía un celular. En Harry Potter tenías un celular. Sí, porque yo quise tener un celular. Me puse la cámara frontal y vi si me veía yo en una selfie y me veía. Así que dije, bueno, es un sueño. Vaya, encuentro un método infalible para saber Vaya. si es solo un sueño, ¿eh? O sea, a mí me ha pasado honestamente en sueños. Por ejemplo, recuerdo uno bastante vívido en el que me pegaban un tiro en el pecho y me levantaba y entonces me dolía el pecho de la tensión del momento. ¿Dirías que yo también fui a un viaje entre universos? Sí, no sé, nunca lo sabremos porque no hiciste ningún chequeo de realidad. Cuéntame en qué se basan los chequeos de realidad. Mirarte las manos y mirar la cámara frontal del móvil. Hay muchos, hay muchos. Yo hice eso porque fueron los que me acordé, pero si vos investigás un poco sobre sueños lúcidos, hay bastantes formas de darte cuenta. O sea, acabas de llamar sueños lúcidos. No, dije que estuve investigando sobre sueños lúcidos para ver también que yo darme cuenta que era un sueño lúcido o si no era un sueño lúcido, lo que yo tuve. Entonces, investigando sobre sueños lúcidos, me di cuenta de estos chequeos de realidad. Uno de los más conocidos es fijarte si hay una palabra escrita en algún lado, si hay algún texto o algo, si tiene sentido cuando lo lees y si cuando volteas y lo volvés a ver sigue siendo el mismo texto y si sigue teniendo el mismo sentido que leíste antes. ¿No te ha pasado nunca que en un sueño piensas que algo tiene sentido y luego cuando te levantas dice no tiene ningún sentido? ¿No crees que es posible que leyeras algo que en realidad no leíste absolutamente nada pero te convenciste de que habías leído algo? Porque a fin de cuentas muchas veces en el sueño algo tiene todo el sentido del mundo para ti pero luego te levantas y no recuerdas nada, como es tu caso, que no recuerdas que estaba escrito en el pizarrón. No, Sabes que no es un sueño engañándote de que era una realidad diferente. Yo me acordaba todo cuando me desperté, esa es ¿Y la lo diferencia con mis apuntaste? sueños. No, no lo escribí, Entonces, pero... ¿hasta cuándo lo recordaste? Y hasta hace 2 meses más o menos, fue hace como 4 meses eso, o más. ¿Y Pero algo yo mis tan sueños importante en tu no me los vida no lo suelo recuerdas? acordar. Depende de qué tan importante o le haya dado el sentido de importancia yo. Nunca te ha pasado de tener un sueño muy vívido, solo esa vez única en tu vida has tenido un sueño vívido. Exacto. Incluso a partir de esa vez empecé a investigar más sobre sueños lúcidos porque también quería desarrollar la habilidad, digamos, de tener sueños lúcidos acompañando el shifting, digamos. Y bueno, viajes astrales y tal. Tú, si has leído sobre temas de sueños lúcidos, sabrás que la gente que tiene sueños lúcidos y que puede experimentar sensaciones bastante, entre comillas, realistas, de poder sentir cosas, de poder incluso mantener hasta relaciones. Hay gente que puede mantener relaciones bastante realistas, vamos a ponerlo entre comillas. ¿Cómo sabes que todas esas cosas que experimentaste en ese momento al 100% se diferencian de un sueño lúcido? ¿Crees que no hay gente que ha tenido sueños lúcidos que puedan sentir, verse las manos, leer en una pizarra o abrir un móvil y mirarse la cámara frontal? ¿Es que nadie que tiene sueños lúcidos puede hacer eso? No sé si nadie, pero hasta ahora todo lo que yo investigué sobre sueños lúcidos, la gente misma que hace años trabaja con sueños lúcidos y dan cursos sobre eso, sobre cómo tenerlos, los reality checks que afirman ellos mismos para reconocer sus sueños lúcidos son esos. Y yo los hice y no me indicaba que sea un sueño lúcido. Ahora, que nadie haya tenido esos reality checks y haya afirmado que es un sueño lúcido, eso es otra cosa, porque no puedo saber el conocimiento de millones de personas que lo hicieron o no. Pero yo digo que basándome en la investigación que yo hice de personas que tienen sueños lúcidos constantemente y hace años, me basé en esos reality checks y los hice, básicamente. ¿Cómo sabes que las teorías en las que creéis vosotras son reales y todo lo que os basáis siempre son experiencias de terceros que tampoco puedes valorar por ti misma? Porque, por ejemplo, en temas científicos, uno puede decir perfectamente que una fórmula siempre va a ser la misma. Siempre sabe que la aceleración de caída en la Tierra es 9,8 porque puedes medirlo siempre de muchas formas diferentes. Pero, ¿cómo sabes tú que algo que tú estás creyendo es 100% real si todo lo que te basas son experiencias de gente que lo mismo están soñando, lo mismo están haciendo los viajes y no sabes si están haciendo las dos cosas? ¿Creéis que hay gente que miente también al respecto de esto? ¿Alternativas? Sí, obvio. Yo creo que también depende mucho de qué llames real vos. O sea, porque, por ejemplo, hay algo que me quedó acá resonando de lo que vos dijiste, que por experiencias, ¿cómo sabes si es real o no? Sacando las experiencias. Para mí las experiencias, obviamente depende de cuánto confías en la persona que está diciendo su experiencia, pero si vos tenés una experiencia, ahí cuenta si vos llamás eso real como no. O sea, no todo para mí tiene que tener un respaldo o una teoría o algo que lo explique para ser real. Dame un No ejemplo. sé. Que no sea los sueños. Por ejemplo, hablar con los guías espirituales, qué sé yo. ¿Qué guías? Y los guías que cada persona tiene. De los que ven a tu abuela muerta, por ejemplo. Claro, sí, también, en parte Sí y que- no. No siempre es tu abuela muerta, tu guía espiritual. Ya me entiendes, te refieres a los mediums. Te refieres que los mediums son No, reales. no exactamente. Hay personas que son mediums y pueden comunicarse y qué sé yo, capaz están haciendo una tirada de tarot, por ejemplo, y aparece sí, tu abuela muerta y te da un mensaje, por ejemplo. Creéis que esa gente es real, ¿no? No creéis que son timos, creéis que son reales. Claro, sí, pero yo al no ser una persona que tiene una conexión con el otro lado, con el limbo, nunca tuve una experiencia paranormal, no puedo decir que es verdad o que no,
porque no lo experimenté nunca. O sea, voy a intentar hacer algún ejemplo con algo en lo que no creáis. ¿Creéis en todas las cosas espirituales? Sí, estoy bastante abierta a todo, en realidad. Sí, a comparación de lo que era antes, que era la persona más escéptica del mundo, hoy digo que sí, obviamente a chequear todo, no voy a creerme todo lo que ¿En me la dicen, homeopatía pero también creéis? sí, pero a chequear. Sí, o sea, a mí me gusta como que experimentar, hacer, probar. Vale, Sí, vamos pero entonces a poner algún otro ejemplo. ¿Creéis en la religión cristiana, por ejemplo? hay gente que le sirve, así que No, pero veo vosotras por qué. creéis, esa es mi pregunta. La pregunta que yo te hago es, ¿a qué te referís con creer? Si lo practico o si Me refiero creo a que si creéis que existe. es real. Para mí sí, porque es real para unas personas. O sea, las personas que lo practican lo hacen real, de cierta forma. Vale, entonces también No, crees en no la es real, religión vikinga, no es mi egipcia, por realidad. ejemplo. Sí. O sea, crees que Thor es real. Sí, no es mi religión, no decido yo adorarlo o lo que sea, pero O sea, sí, ¿crees que cada no vez sé que por hay qué un no. trueno en el cielo no es un fenómeno físico, sino que es Thor No. martillando y que cae un, No, cae un la verdad trueno? que no pienso en eso cuando suena un trueno, pero Bueno, la verdad que no es tan así. Pero Vale, sé que entonces hay se podría gente decir que que es no tan crees en así. Thor. No es lo mismo decir que cada vez que escucho una tormenta estoy pensando que es Thor martillando a decir creo en la existencia o no de Thor. Vale, pero es que la existencia de Thor obligatoriamente está ligada a los truenos. No sé si sabes, en la religión Entiendo vikinga. que la historia de la mitología es esa, pero también entiendo, o yo decido ver, pararme desde la postura de en que cada cosa que existe, o que en algún momento existió, o que vos decidís que exista, o querés que exista, podés tomarlo o verlo de donde vos querés verlo, Vamos a de hacerlo más algo. simple. Decidme algo en lo que no creáis. Que sabéis que la gente cree en ello y vosotras no creáis en ello. está complicada eso. ¿Os lo creéis todo entonces? Y, o sea, yo no digo que creo todo, pero no estoy cerrada a nada. De acuerdo, imaginemos que yo os digo que yo creo en que existe un pulpo gigante con tentáculos invisibles y que en realidad nuestros movimientos no van determinados por un libre albedrío, sino que ese pulpo gigante con tentáculos invisibles nos hace mover nuestros brazos y nos hace mover nuestras cuerdas vocales y es el quien controla todo eso. ¿Me creeríais? Si te hace Y, feliz. No, en serio, ¿me o sea, creeríais? Sinceramente. y si vos tuviste alguna experiencia con ese pulpo Sí, y sí. tenés... Yo te cuento mis experiencias con ese pulpo y cómo me metió sus tentáculos por la garganta. Te lo cuento todo. Te digo toda clase de detalles sobre mis experiencias con el pulpo gigante. La cuestión es, ¿me creerías solo en base a mi cuento de que yo te estoy contando eso? Sinceramente. Depende. Si va con lo que yo creo, sí, pero en este caso no tiene mucho sentido para mí. ¿Por qué no tiene sentido? Porque no va con lo que yo estoy encontrándole sentido. O sea, por eso mismo, no agarramos todo ¿Vale? lo que existe. Vale, no tiene Como sentido. Pero no tiene sentido porque ¿suena realista o no te suena realista? Y en este caso no. Ajá. ¿Por qué no te Pero suena no realista? Mira, yo no te diría, la verdad que no sé qué estás tomando, o sea, no te diría, no, che, está todo mal lo que estás diciendo. Porque yo cuando una persona viene con una experiencia, vos, con el pulpo, ponele, no trato de decir, este chaval está re loco, trato de decir, bueno, o sea, ¿qué hace a esta persona pensar de esta manera? Y trato de investigar un poco de mi parte. Entonces, yo ahí veo si creo o no, de mi experiencia, o sea, ya sé en algo que no creo. Yo no creo en la iglesia, creo en la religión, pero no creo en la forma en la que la iglesia lo muestra, por ejemplo. Antes de ir a esa parte, decidme si estáis de acuerdo con esto que voy a decir. No os creéis lo del pulpo, porque sencillamente os estoy yo contando una historia que por mucho que yo me la crea, no tiene ningún sentido a ningún nivel, no estoy representando ninguna prueba de que exista ningún tipo de pulpo y sencillamente no tiene ningún sentido y existen ya explicaciones para explicar muchos procesos diferentes químicos de nuestro cuerpo, como me muevo, mis músculos mueven mis manos, mis tendones son las que hacen que los dedos se muevan. Y existe una explicación para todas esas cosas, que sí que es testeable, que sí que es demostrable, pero el pulpo es una historia que por mucho que yo crea en ella, eso no la hace más real, porque no es más que una experiencia que yo te estoy contando, pero que tú no tienes manera de saber. De la misma manera que habéis dicho antes, que hay mucha gente que hace shifting, que se lo está inventando clarísimamente, y en eso hemos estado de acuerdo los tres, como entonces te crees todas las demás experiencias y las tomas como reales, cuando también podrían ser mentiras igual que las que sabemos que están mintiendo, pero son más convincentes. ¿Cómo diferencias? Qué pregunta larga. Es un tema largo y todo esto viene de la credulidad. O sea, no me puedo creer que me acabe de inventar yo una historia aquí delante y aún estéis pensando en darme credibilidad a lo que acabo de inventarme. Bueno, pero es un ejemplo. Yo no te voy a creer porque yo sé que es un ejemplo. Claro, O sea, pero estabais dándole a ver, vueltas a la cabeza a ver cómo poder justificarlo. Eso es un no hay problema, que- ¿eh? No te puedes no hay creer todo. que destruirte tus sueños. ¿Por qué no hay que destruir A los ver. sueños? ¿Por qué no hay que buscar la verdad? La gente ha sufrido mucho por inventar mentiras, ha sufrido mucho por tener creencias que no les van a ningún lado. Sin ir más lejos, la gente religiosa, hay mucha gente ultra religiosa que a lo mejor sus hijos resulta que en vez de ser heteros son gays o son bis y la familia por sus creencias absurdas sin ningún tipo de base, de ningún tipo, rechazan a sus propios hijos por esas creencias estúpidas. Las creencias han hecho mucho daño a lo largo de la historia. Totalmente. No sé si es tanto por la religión en sí, sino por la moralidad de la gente de la iglesia cuando hablamos de religión. Claro, pero a fin de cuentas todo... No, o sea, la religión en sí, por ejemplo, la cristiana, dentro de la Biblia tiene textos súper anti-gays, pero exagerado, a nivel de que el Antiguo Testamento habla explícitamente de matarlos. O sea, no es que digas, no, es una moralidad, no, es que es así. A día de hoy, en países
países, por ejemplo, Oriente Medio, a gente que es homosexual la tiran de los edificios o las cuelgan en la plaza pública. Hace 2 semanas o 3 semanas una noticia de Irán que una pareja de chicos que los habían colgado en la plaza pública del cuello, los habían ejecutado públicamente. Y todo eso, ¿en base a qué? En base a puras creencias estúpidas. En puras creencias que no tienen ningún tipo de base, ni se han siquiera planteado en qué creen ni por qué lo creen. Lo cual, cuando la gente a mí me dice, no, es que tienes que respetar, no vas a quitarle su sueño, no vas a quitarle su ilusión, no sé qué. Igual ahora mismo tú piensas, no, es que a mí hacer shifting no me hace ningún tipo de daño. Y puede ser que ahora mismo no te haga ningún tipo de daño, simplemente es algo divertido que haces y punto. Pero ¿y si te encuentras perfectamente con una persona que a lo mejor se piensa que en vez de poner tiempo en otro tipo de cosas que realmente le van a servir, piensa que puede aprender, por ejemplo, japonés yéndose a dormir? Es una persona que a fin de cuentas está tirando tiempo que nunca va a recuperar en su vida. Puede que no sea un daño tan grave como la gente que ejecuta en Irán, pero a fin de cuentas también está perdiendo su tiempo. Ahí difiere un poco porque no estás perdiendo el tiempo más que nada porque la mayor cantidad de gente lo hace cuando se va a ir a dormir. O sea, vos no estás perdiendo ningún tiempo porque es el tiempo que vos tomás para irte a dormir. Pero no solo lo hacen cuando se van a dormir, antes de eso se molestan en escribir, investigar, darle 1000 vueltas, siempre. estar mirando Eso lo experiencias elegís de vos. otros. No siempre. Yo lo que he Yo visto soy por lo medio menos ha sido gente que pajera. se elabora unos guiones largos y está todo el día mirando contenido sobre el tema. De hecho, vosotras todos os dedicáis a hacer contenidos constantemente sobre ese tema. Yo no sé el guión de Nicole, pero yo nunca hice un guión, entre comillas, de más de una carilla, porque me da mucha paja. La verdad que no me gusta perder tiempo en escribir algo. Yo siento que Vale, pero hay dedicas muchos- muchísimas horas al día a hacer contenido sobre este tema. No tanto, en realidad. Al principio sí, no te voy a negar que no. También en parte ahí no iba a la universidad, ni estudiaba nada, así que estaba al Ujú. pedo en cuarentena todo el tiempo. hasta Pero eso es podía a lo que me tomar refiero. todo Sí el que le has tiempo. dedicado tiempo a esto. Has invertido mucho Le de he tu tiempo dedicado- dentro de esto. Le he dedicado mucho tiempo y bastante de mi salud mental cuando empecé a hablar de esto hace 8 meses atrás. Ujú. Después terminó el año y yo dije, basta, estoy harta y no hablé más. Hasta hace unos 2 meses que volví y ahora publico contenido cuando yo quiero, no subo todo el tiempo. Vale, no era para definir todo el tiempo que llevabas o no. La cuestión es que has invertido un tiempo ahí. Si todo ese tiempo que tú has invertido ahí, que no ha sido solo soñando, ha sido mucho más tiempo que has invertido en eso, lo hubieras invertido dentro de otro tipo de cosas. Imagínate, por ejemplo, que toda la gente que se dedica ahora mismo a hacer el shifting, que son cientos de miles de personas, ¿vale? He visto TikToks con más de 500.000 de likes, he visto cuentas con muchísimos seguidores. Imaginemos por un momento que todo el tiempo que has dedicado tú y que ha dedicado toda esta gente a investigar todo este tema del shifting y demás, imaginemos por un momento que lo hubieran dedicado a otro campo, como por ejemplo la robótica. ¿Podríamos estar de acuerdo en que todo ese tiempo dedicado, combinado de todas esas mentes y personas diferentes, si la combinásemos y todos ellos estudiasen robótica, podríamos haber creado perfectamente entre todas estas personas, no sé, por ejemplo, implantes para gente amputada que sea capaz de tener brazos igual de funcionales que los nuestros o incluso mejor todavía? Ser, pero tampoco podemos imponerle a la gente que estudie robótica cuando no le interesa. O sea, esto también va de la mano con el shifting cuando decimos que, por ejemplo, te influye a meditar, que meditar es buenísimo para el cerebro y es algo que no es una ¿Por pérdida de qué? tiempo para mí, por lo menos, como que tenés hábitos que van de la mano con el shifting o no, que no es una pérdida de tiempo para mí tampoco. O sea, cada uno elige en qué invertir su tiempo y para vos es una pérdida de tiempo Está claro o que cada no. uno elige en qué invertir su tiempo, pero cuando el tiempo invertido se hace en algo que no es beneficioso, por ejemplo, alguien puede escoger perfectamente invertir su tiempo en drogas y es su elección invertir su tiempo en drogas, ¿verdad? ¿Pero eso significa que sea algo Ujú. bueno para esa persona? Pero depende de los resultados. A decidir, yo me pongo a elegir, bueno, para mí lo que vos estás haciendo, te estás dedicando a hacer tal cosa, la verdad que para mí es una pérdida de tiempo. Bueno, está bien, es mi opinión y para mí es una pérdida de tiempo, pero para la persona no lo es. Cuando Sí, hablamos de drogas, entiendo. en parte no es tanto una elección, en parte es una adicción. Yo lo que trato de hacer desde el primer momento que hablé de shifting es no se obsesionen, no dependan de esto, no busquen el shifting como la respuesta a todos sus problemas, úsenlo como una herramienta, úsenlo para divertirse un rato. Vale, vamos a cambiar el ejemplo. En vez de las drogas, que es un ejemplo muy fuerte, vamos a poner el ejemplo de, por ejemplo, la gente que invierte demasiado tiempo en el LOL. Por poner un ejemplo, ¿vale? La gente dice, no, porque es mi tiempo y lo invierto como me da la gana. Pero ¿puedes decir objetivamente que están aprovechando su tiempo, pasándose las horas y horas y horas jugando al LOL? Objetivamente, ¿puedes decir que están empleando bien su tiempo? Y no, pero ¿qué me Depende. importa? Es que depende Importa, también de qué importa. sea para la persona productivo, decir. porque ponerle que esa persona está jugando todo ese tiempo al LOL para después ser, no sé, youtuber, entonces quiere practicar lo que sea. Estoy hablando Depende del también. 99,999 personas que juegan al LOL que lo hacen perdiendo el tiempo, frustrándose y odiándolo. ¿Habéis jugado al LOL alguna vez? No. No, porque me tilteo mucho, no puedo jugar al LOL. Pero sabéis que la gente que juega al LOL la pasa mal. Casi todo el mundo que juega al Sí. LOL la pasa mal. No se divierten Lo- siquiera. Lo odian al mismo Sí, tiempo. lo odian, pero siguen jugándolo. Entonces, una cosa es decir, no, claro, ese es como elige invertir su tiempo. Claro, pero objetivamente podemos decir que están invirtiendo bien su tiempo. No, objetivamente no podemos decir que estén invirtiendo bien su tiempo. Por lo cual, una cosa es decir, sí, es la elección de cada uno. Por supuesto, es la elección de cada uno. Pero si tú puedes hacer que una persona, todas las horas que invierte a diario en el LOL, las inviertan en, por ejemplo, algo relacionado, como por ejemplo, en aprender a programar para crear videojuegos, ¿no estarían invirtiendo mejor su tiempo ahí? Y una persona
persona mayor te diría que invertir tiempo en crear un videojuego también sería una pérdida de tiempo y preferiría que pase su tiempo estudiando para ser contador, ponele. No pienso que eso funcione así de esa manera. En tal caso de crear videojuegos, te puede dar un beneficio monetario. Pero en el sentido de dedicarle mucho tiempo, por ejemplo, a una religión, hay gente que dedica toda su vida, todo el tiempo de su vida, a una religión. Sin ir más lejos. No sé si sabéis que Newton, además de hacer un montón de diferentes teorías científicas que sirvieron durante muchísimos años y que luego dieron paso a la relatividad, Newton, al mismo tiempo, tenía una obsesión insana con la Biblia. Y el tipo se pensaba que la Biblia lo que tenía eran profecías que él tenía que estudiar porque quería que podía sacarle un montón de provecho a la Biblia. Dedicó mitad y mitad de su tiempo. Ciencia y Biblia. De la ciencia sacó un montón de cosas increíbles que posteriormente se usaron y otras se deformaron con el tiempo para cosas aún mejores como la relatividad. Mientras tanto, la otra parte de su tiempo lo dedicó a la Biblia, que no obtuvo nada de ahí. Obviamente no obtuvo absolutamente nada porque la Biblia no tiene profecías de ningún tipo y no es real nada de las profecías que salen ahí. Pero el tipo dedicó la mitad de su vida a eso. ¿Os imagináis lo bien que hubiera invertido el tiempo si una mente tan brillante como él, en vez de dedicar la mitad de su tiempo a la Biblia y la otra mitad a la ciencia, hubiera dedicado el 100% de su tiempo a la ciencia? Seguramente otro resultado hubiésemos tenido, pero capaz el chabón lo eligió porque era su forma de desconectar un poco o de descansar o de tener más energía para investigar sobre Pero la no ciencia. O sea, descansaba, tampoco... No descansaba. El tipo se obsesionaba insanamente con la Biblia. No salía de su casa durante meses y meses y meses. Claro, Se pero me volvía refiero a loquísimo que con la era Biblia. otro estímulo distinto. No es lo mismo estar todo el día pensando en una parte de videojuegos y otra parte en la lectura de historia mesopotámica, qué sé yo. O sea, es un estímulo que hace de otra forma que descanse el cerebro de cierta forma. Para traer este ejemplo a colación de aquí, todo lo que me habéis contado sobre el shifting, todas las teorías que tenéis, son de oídas de otros, de que otros dicen, me informe, pero la información viene de lo que dicen otros, lo que otros experimentan, pero nada realmente testeable. Y todo juega dentro del factor psicológico de yo creo. Es como funciona un poquito también. Bueno, un poquito no, es como funcionan las religiones en sí mismas. En el yo creo. Entonces, todo este tiempo que estáis invirtiendo dentro de esto, que ni siquiera por lo que he visto no me pudiste definir muy bien al principio todo el tema de los saltos cuánticos que mencionaste. Sinceramente, si por un momento pensaras que esto es lo que crees es falso y en el futuro igual te das cuenta y dices, igual no tiene tanto sentido, ¿no sentirías en el futuro que igual has estado tirando un montón de tiempo de tu vida con algo que no tenía ningún avance, ningún propósito, y que no podías hacer nada mejor al respecto? No, porque siento que todo lo que hice fue por algo, en ese momento me hacía sentido. Lo mismo que hace años digo, qué boluda por haber hecho eso. Sí, en un momento dije, me arrepentí, pero prefiero aceptar lo que yo hice que me ayudó a llegar hasta donde estoy hoy, que aprendí un montón de cosas y desaprendí un montón de cosas que creía antes, que hoy no creo. Antes era reséptica, ahora decido creer en otras cosas o abrir la mente y decir, ok, no, esto no me hace sentido, lo dejo, esto me hace un poco más de sentido, lo tomo, esto lo pruebo, si no me sirve, ok, si sirve a otra persona, ok, pero no me arrepiento de lo que hice, ya lo hice. Sé que mucha gente dentro del shifting se dedica a hablar de que tiene base científica todo esto. ¿Me podríais explicar alguna de las dos cuál es la base científica? Porque habláis Mira, de la que si base Stephen Hawking, que si la CIA y no sé La qué. base científica que suelen meter en esto es los documentos de la CIA o de la NASA o lo que sea. Yo te voy a ser completamente honesta. Nunca me quise gastar en leer esos tales documentos de la CIA porque me daba bastante fiaca, me quería hacer otra cosa. Yo siempre me basé en el shifting, en mis experiencias, entonces nunca salí a hablar de shifting antes de comprobar o yo haber viajado. ¿Entiendes? O sea, yo me pedí una base científica, ni idea. Andá a comprobarlo, andá a saber dónde. Yo decido creer porque yo lo pude experimentar y yo acepto y respeto un montón que haya gente que no lo crea. Mis amigos, por ejemplo, algo más cercano, porque es difícil de creer. O sea, yo hasta que no lo pude comprobar, hasta que yo no lo hice, no creía. Entonces, no me voy a gastar en decirte, no, es que vos estás mal por no creer en lo que yo... Porque vos no estás en mi cabeza. Yo no estoy en tu cabeza, ¿no? Te entendí. Me gusta que hayas sido honesta, sinceramente. Pero entonces, ¿podrías creer en absolutamente cualquier cosa sin ningún tipo de pruebas ni base científica? Si lo puedo probar. ¿Pero sí, qué es lo que has probado tú? ¿Qué es lo que te ha hecho creer? El lograr shiftear, básicamente. Dime cuál ha sido la experiencia más conmovedora que has dicho, wow, esto existe porque he experimentado esto. Mira, yo viajé 4 veces a Harry Potter porque estaba al pedo y estaba en ese momento de decir, bueno, vamos a Harry Potter. No te voy a decir, wow, volví con la información de mi vida, esto nunca me lo había imaginado. No, la pasé bien. Y yo fui, apenas me desperté, que me despertó un personaje, dije, pará, me pegué un cache. Yo no me toqué las manos, no me fijé en el celular porque no tenía celular. Me pegué un cache para ver si estaba despierta o no. Y estaba despierta porque me dolió. Y nada más, eso es lo más conmovedor. Te pegaste en un sueño y te dolió. O sea, en un viaje, Me perdón. dolió bastante. Pensé que no me iba a doler, pensé que estaba soñando, así que fue como que ahí. Pero sabes que la gente en sueños lúcidos también puede sentir dolor, puede sentir hasta roces. ¿Cómo sabes que era un sueño lúcido? La semana pasada justamente tuve un sueño lúcido, entonces medio que comprobé la diferencia porque yo antes no había tenido sueños lúcidos. En los sueños lúcidos yo los noto como un poquito más, yo personalmente, no digo que sea la verdad absoluta, lo veo un poco más como borroso, más como que si estuviera medio flotando todo en el aire. Cuando me di cuenta que estaba en un sueño, que si bien yo sentía algunas cosas, no todas, cuando me di cuenta y me dije, para mí esto es un sueño,
sueño. Todo el mundo me miró como si me estuviera por matar. Y yo la pasé mal ahí. O sea, tuve una mala experiencia en el sueño lúcido. Cuando me di cuenta que era un sueño lúcido, como que no debería estar ahí o no debería ser consciente. Pero eso no es un sueño lúcido. O sea, un sueño lúcido se define como un sueño que tú controlas. Conscientemente sabes que estás soñando y lo controlas. No que de repente la gente se va en tu contra como si estuvieras en Inception. Claro, sí, lo sé. Yo me sentía, o sea, yo tenía ese miedo que tenés cuando, no sé, te aparece un creeper a la noche en Minecraft, ponele, pero es como que yo lo pude diferenciar, por lo menos yo te digo, no digo que sean así todos los sueños lúcidos, es como mi experiencia, como lo tuve yo. Yo me di cuenta que era un sueño, sí, yo controlaba algunas cosas, pero hay algunas cosas que, como yo había leído antes, experiencias, inconscientemente, que decían que cuando vos te das cuenta que es un sueño lúcido, todo se como que te pone en contra o lo que sea, entonces yo me quedé con eso. Eso es lo que pasó, ¿entendés? Pues no sé quién te ha dicho eso, la verdad, pero la definición en sí de los sueños lúcidos es que tú te das cuenta que estás soñando y puedes controlar el sueño. Por ejemplo, yo sí que los he tenido y puedo, por ejemplo, decir, ahora que aparezca un coche, pum, y aparece un coche sin más y me pongo a montarlo y ahí por el espacio hacer lo que me da la gana. Eso es un sueño lúcido. Lo que has tenido más bien suena a pesadilla, ¿sabes? En el shifting no podés hacer como que tipo, pum, que aparezca un bueno, coche, en parte sí, porque estás haciendo que vas a un universo y podría ser un universo donde tú controlas todo, ¿no? Claro, sí, pero entonces, a las realidades a las que yo fui no era así, eran, todos tenían. Claro, pero condicionas de antes tu mente para crear esa realidad, ¿no? En parte sí, porque es como que yo creo que sea una vida lo más próxima a la mía. ¿Crees que existe un 1% de posibilidad de que en vez de estar haciendo shifting fuera un sueño? No creo que sea tan fácil, o sea, yo creo que no sería tan difícil shiftear si fuera como un sueño. La misma pregunta, ¿qué base científica tiene lo que crees? Quiero agregar algo antes de olvidarme. A veces en el sueño lúcido no siempre lo puedes controlar desde el primer sueño lúcido que tenés. Creo que hay algo que yo estoy investigando sobre un chico que da cursos de sueño lúcido, que dijo que hay un error muy común en la comunidad del sueño lúcido, que es que piensan que de por sí ya al tenerlo puedes controlar todo lo que pasa. Y no es tan así. O sea, al principio sabés que estás en un sueño lúcido porque cosas no tienen sentido y vos vas controlando un poco lo que querés y las decisiones que tomás, pero no podés del todo. Sí, eso es cierto. Depende también mucho de la gente. Hay gente que empieza teniendo un sueño normal y luego se da cuenta. A mí es lo que me ha pasado. Pero hay gente que está tan acostumbrada que entra directamente y muchas veces ya saben que están soñando y lo hacen desde el principio. Depende mucho de lo que estás tú habituado mentalmente, porque eres tú quien te autoconvences a fin de cuentas de si eres capaz de controlarlo o no. Yo, por ejemplo, yo tenía muchas pesadillas y durante un tiempo me estoy imaginando cómo yo me dedicaba a matar monstruos. Y entonces, ahora mismo, a día de hoy, desde hace muchísimos años de que soy adolescente, ¿habéis visto Saitama de One Punch Man? ¿O no lo habéis visto nunca? Bueno, es un anime donde básicamente el tío te mete un puñetazo y mata absolutamente todo. Pues es lo que me pasa desde hace muchísimos años, porque me puse a autoconvencerme de ello cuando me iba a dormir. Tenía muchos terrores nocturnos, me empecé a autoconvencer de ello y sencillamente mi cerebro hacía lo suyo cuando luego me iba a dormir. Y siempre que veo un monstruo gigante lo mato de un puñetazo. Literal. Y nunca tengo pesadillas, es absolutamente increíble. Pero todo eso nace de autoconvencerse. ¿Cuál es tu base científica? ¿Del shifting? Sí, ella no tiene ninguna. ¿Y tú? Yo lo que había investigado en su momento, tampoco me agarro mucho de eso porque, repito, no soy del palo científico, es que está respaldado de cierta forma por la teoría de los multiversos. Cuéntame sobre la teoría de los multiversos. Y aparentemente en los 1800, no sé cuánto, 1980. no, 1895, algo así, 1890, no sé, tampoco me acuerdo de los años. 1895. ¿Qué significa eso? El año en el que un científico que se llama William Hartle, creo. 1980. Wow, flaco, pará. ¿Cómo te vas a saber todo? ¿Estás seguro? Bueno, puede ser. Sí, estoy No sé. seguro. Empezó con la idea de esto de los multiversos, de que a partir de la explosión del Big Bang no se había creado solo un universo, sino que múltiples, infinitos o incontables. Y bueno, justamente desde el shifting, las personas que se agarran de esa teoría es que dentro de esa, no sé si infinita, pero esa cantidad de universos, existen los que podemos ir cuando cambiamos de realidad. Y como no se manejan con las mismas leyes. ¿Eso qué científico lo dice? El que te dije, William Hartle, y después también sé que la estudió Stephen Hawking, Nikola Tesla, William James, me confundí el nombre. ¿Estás segura de ese nombre? O sea, el que propuso la primera vez la teoría de los multiversos fue Alan Guth, pero que fue en los 80, pero ese señor en ningún momento dijo absolutamente nada de que podías ir a esos universos soñando. Lo mismo para Stephen Hawking y lo mismo para todos los demás. Es que no dije que ellos hayan dicho eso. Dije que la parte de la comunidad del shifting que decide agarrar teorías y respaldar el shifting con esas teorías, dice que tienen el sentido para el shifting porque al estos científicos creer o mostrar que existen muchos universos además de uno solo, podemos acceder a esos universos mediante los cambios de conciencia. Eso de los cambios de conciencia nunca lo dijo ningún científico, jamás, nunca. No sé si ningún científico, ahora no tengo la data sinceramente presente. Te lo puedo decir yo, ninguno. Ok, ninguno en la historia de la humanidad, nadie lo creyó en ningún momento, ningún científico. Bueno, a ver, eso tampoco lo puedo decir, pero de los que hablan de la teoría de los múltiples universos, que por cierto es una teoría bastante especulativa, muy especulativa de hecho, y que no tiene nada que ver con lo de poder viajar a esos universos, ninguno de ellos ha dicho jamás que yéndote a dormir puedes viajar a otros universos. Nunca. Eso sí que te lo puedo decir 100%. Bueno, yo no sé si nunca 100%, probablemente haya habido alguien, pero el punto
punto es que no estoy diciendo que ellos lo dijeron, sino que las teorías que pueden llegar a respaldar el shifting por el sentido que le da la gente al shifting. Vale. Básicamente dices que estás elaborando una nueva teoría científica a partir de una teoría científica que ni siquiera está instaurada. Os voy a explicar una cosa importante. La teoría de los múltiples universos es extremadamente especulativa, ¿de acuerdo? Jamás, nunca hemos detectado ningún otro universo de ninguna de las maneras. ¿Sabes en qué se basa la teoría de los múltiples universos? ¿Cómo nació? Cómo nació. Y depende, que también está de eso, o sea, depende de lo que vos consideres como de dónde nació y lo que yo considero de dónde nació, pero no sé. La primera vez que se propuso Alan Guth, que lo propuso en 1980. Es que ahí ya partimos de otra base. No tenía la data de que Alan Guth era el primero que lo había propuesto. Yo tenía la data de que era William. O sea, imagínate que ya vamos por otra base. Si busco William James, solo me sale que es un psicólogo. Un doctor de Australia. Tú dices, me baso en esta teoría y en esa teoría la uso para ampliar y decir que puedo viajar entre realidades, ¿no? Eso es lo que me estás diciendo. Entonces, tú ya no solo es que estés diciendo que creas que eso pueda ser posible, es que tú dices que lo has hecho. Con lo cual, ¿cómo puedes explicar esos viajes basándote en la teoría de los multiversos? Y mi pregunta más importante es, ¿has estudiado la teoría de los multiversos? ¿Sabes en qué se basa? Sé sincera, ¿eh? Porque te voy a hacer muchas preguntas. Es que ya lo dije antes, no estudié a fondo nada de lo científico porque en este momento no me está interesando. Sí que es tu interés, porque el shifting es tu interés. Si te interesa algo, deberías interesar también por de dónde sale eso, ¿verdad? Es como poner mucho tu posición. Es como si te interesa algo, tenés que... Y depende de la persona. Has venido aquí para defenderme que el shifting es real. Si me vienes aquí para defender que el shifting es real, deberías poder decirme por qué es real. Y si me dices que está basado en la teoría de los multiversos, al menos deberías haber estudiado la teoría de los multiversos. Entonces, ¿sabes de dónde nace? Es que yo, justamente, vos estás preguntando esta pregunta, pero no es lo que yo respondo apenas una persona me pregunta qué es el shifting o por qué creo en el shifting. No te digo, y por la teoría de los multiversos. O sea, claro, lo respondo para las personas que preguntan y que quieren estudiar la parte científica al respecto, que puede o no estar ligada con el shifting. O sea, vuelvo a recargar, las teorías no fueron hechas para el shifting, ni tampoco demuestran justamente que el shifting está basado en eso o que puedes hacerlo con esa teoría. Es como que no van sí o sí unidas, pero pueden ir de la mano para las personas que quieren investigar sobre la teoría. Y que sea un poquito eres capaz de decirme en qué se basan las teorías de los multiversos y no me digas que hay múltiples universos, porque eso ya es la propia palabra. ¿Sabes de dónde nace esa teoría? Lo que sé de la teoría es que básicamente los científicos estudiaron que desde la explosión del Big Bang se crearon múltiples universos y que en otras leyes físicas y de espacio-tiempo, pero eso es lo único que estudié al respecto. Bueno, eso es excesivamente vago, te recomiendo sinceramente darle unas cuantas vueltas al respecto del tema. Es bastante extenso, pero para empezar debo puntualizar muy importante, la ciencia no afirma que existan múltiples universos, ¿de acuerdo? Es una teoría increíblemente especulativa, ¿de acuerdo? Tiene su base principalmente a nivel matemático. ¿Sabéis lo que es, por ejemplo, un agujero blanco? No. En matemáticas, los agujeros negros se descubrieron antes por matemáticas que se observaron muy a posteriori. La primera foto fue hecha hace solo un par de años. Entonces, matemáticamente se descubrieron mucho antes y se pensaba que simplemente era una curiosidad matemática, así de simple. De hecho, cuando se presentó el tema de los agujeros negros, que lo descubrió un tipo que fue no me acuerdo si a la Primera o la Segunda Guerra Mundial, pues el tipo lo presentó y se creía que era simplemente una curiosidad, no se pensaba que eso fuera posible. Pues en matemáticas, lo mismo que existen los agujeros negros, también existen los agujeros blancos, porque a fin de cuentas, ¿sabéis cuál es la raíz cuadrada de 9? No. ¿Sabéis lo que es una raíz cuadrada? Sí, pero no sé la raíz cuadrada de 9. ¿Pero por qué la raíz cuadrada de 9? O sea, nunca fui buena en matemáticas. O sea, mi mamá es profesora de matemática, pero tengo miedo de mandarme una cagada. ¿Pero sabes lo que es la raíz cuadrada de algo? Sí. O sea, a ver, fui a la... Y no es como... Pero espérate, ¿qué es la raíz cuadrada? La raíz. Déjame que estoy volviendo. O sea, cuando vos haces por la raíz cuadrada de... No sé, bueno, no se me ocurre ningún número ahora, pero es como el mismo número multiplicado por sí mismo que de ese número. Correcto. No sabía que estábamos en una prueba de matemática, boludo. No pensaba que íbamos a hablar tanto de raíces cuadradas, pensaba que ya lo sabíais, ¿vale? El punto aquí es, hay dos respuestas correctas para la raíz cuadrada de 9. Una sería... 3. Y otra sería... ¿Para quién le dijiste? A ti. ¿Qué dijiste? 81. 81. No es cuando haces tipo los múltiplos. No he dicho 9 por 9. Claro, tiene que ser un número que multiplicado por sí mismo de 9. Bueno. Exactamente. Entonces sería 3 y... ¿Sabes lo que pasa cuando multiplicas un negativo por negativo? Positivo. Menos 3, claro. Ajá, exactamente. Entonces, matemáticamente se descubrió la existencia de los agujeros negros y de los agujeros blancos, que en teoría serían lo mismo que los agujeros negros, pero que expulsan materia infinitamente en lugar de infinitamente absorberla. Esto es algo todo descubierto matemáticamente.
matemáticamente. Entonces, la teoría de los múltiples universos nace en parte, que no toda, pero en parte, nace de teoría especulativa matemática. Esto no quiere decir que todo lo matemático automáticamente prediga el futuro de la ciencia y del universo. No, porque hay muchas cosas matemáticamente que existen y no tenemos la más mínima contemplación de que eso pueda existir en el universo. Ni siquiera tenemos una mínima señal de que pueda ser así. Y al revés también. ¿Y al revés a qué te refieres? Como que hay muchas cosas en el universo que no estudiamos todavía a nivel matemático. ¿Cómo qué? Y si no las conocemos, porque no sé. No, ¿qué cosa, por ejemplo, hemos visto que no conocemos a nivel matemático? No, me refiero a que hay cosas, o sea, el universo es infinitamente grande y hay cosas que claramente no llegamos a estudiar todavía. ¿Te refieres a algo en el pasado que hayamos descubierto antes de...? No, me refiero en el presente a futuro. ¿Te refieres Todavía a hay cosas que no han cosas pasado que sabemos. todavía? Sí. Vale, yo no hablo de Ok. cosas que no han pasado todavía, yo hablo de cosas que ya han pasado Que que ya están hemos visto, ¿vale? pasando y no sabemos, quizás. Vale, yo hablo de cosas que ya hemos visto, que hemos descubierto antes matemáticamente que observando el universo, ¿vale? Porque es bastante difícil solo observar, descubrir cosas, es más complicado a nivel matemático. ¿Con esto qué me refiero? Me refiero a que la teoría de los multiversos es extremadamente especulativa y no tenemos la menor prueba de que realmente existen otros universos. Sencillamente, repito, es excesivamente especulativa, ¿vale? Te recomiendo dar unas cuantas vueltas después. Si realmente quieres creer en eso y crees que en eso está basado, deberías primero estudiar eso para ver en qué estás creyendo en un primer lugar, ¿de acuerdo? Entonces, el punto aquí es que tú estás haciendo una teoría a partir de una teoría que ni siquiera tiene prueba de ningún tipo. Pero tú además no solo es que estás haciendo una teoría, es que estás diciendo que directamente existen. Porque en la ciencia nadie se atreve a decir, no, existen otros universos 100%. No, pero tú directamente vas un paso más allá y dices, no, existen y además los puedo visitar. Entonces, aquí mi punto es, ¿cómo explicas entonces tú ya a este nivel lo más científicamente posible que tú puedas viajar? Me hablaste antes de saltos cuánticos. Y me dijiste, luego te explico. Explícame sobre los saltos cuánticos. Te lo expliqué en el momento, me acuerdo. Vale. Esto de las frecuencias, ¿Qué bien frecuencias? Dime. que cada cosa que existe o cada ser, o sea, todas las ¿Qué cosas, frecuencias energéticas, o sea, ¿Qué energía? que se puede medir por frecuencias. ¿Qué tipo de Entonces, energía? ¿Qué tipo de energía estamos hablando? Electromagnética, radiación, que infrarroja. que se lee por la resonancia. ¿Qué resonancia? También toda la data no la tengo en A presente. ver, piensa una cosa aquí. Aquí hay un punto muy importante. Todo el mundo dentro de tonterías pseudocientíficas usan la palabra energía como si fuera magia de Harry Potter. Y la energía no es magia de Harry Potter. La energía se Sí, puede no, medir, es cuantificable. Existen diferentes tipos de energía. Electromagnética, eléctrica, cinética. Por ejemplo, la que emite la radiación. Nosotros estamos emitiendo energía, pero no es una energía mágica. Estamos emitiendo infrarroja, que es la que se mide el calor. Esa es la radiación que emitimos. Pero todo se puede medir y cuantificar, con lo cual mi pregunta es, ¿qué energía te refieres? La verdad que no lo tengo presente, el tipo de energía. Pero, por ejemplo, ¿viste las ondas cerebrales tipo alfa, beta, gamma? Eso es un nivel de frecuencia energética que se puede medir. Por ejemplo, cuando estamos en el sueño y tal, o meditando, entramos en diferentes niveles de conciencia, digamos, que se pueden medir gracias a esas frecuencias energéticas o vibraciones energéticas. ¿Me puedes decir de qué lugar científico sacaste lo de las ondas alfa, beta y gamma? ¿Y delta y teta? No me acuerdo de dónde lo leí. Sí sé que empecé a buscar en Google y también me acuerdo haberlo leído en tipo libros de neurocientíficos que leí hace unos años que hablaban de las ondas, de las alfa, de las beta. Listo, vale, ok. Sí, sé lo que dices. Efectivamente, como te estaba diciendo antes, está muy relacionado con todo el rollo pseudocientífico de viajes astrales, meditaciones, etc. Está muy relacionado con eso, pero también tiene su parte científica, que no tiene nada que ver con la otra. ¿Ves? Por eso yo no me agarro de nada científico, porque yo no soy una persona científica. Claro, pero también el punto es que no podrías hacerlo, porque si realmente lo investigases te darías cuenta que no dice nada de eso. Entonces, ¿qué me estabas diciendo? Que todos los seres vivos tienen energía, no sabes cuál, pero tienen alguna energía. Emitimos como estas frecuencias y... ¿A dónde las emitimos? No, o sea, en nuestro campo energético. ¿Cuál es el según campo lo que... energético nuestro? Tipo el aura, los chakras y tal. Vale, Tipo, crees en el aura y en los chakras. sí. Como vibramos en ciertas frecuencias, cuando dos cosas o dos seres o lo que sea se sincronizan o emiten la misma frecuencia, ahí es cuando se sintonizan y se sincronizan. Entonces, cuando nosotros cambiamos de realidad, estamos cambiando una realidad que se sintoniza con la frecuencia que estamos emanando en este momento, digamos. Vale, ¿y entonces cómo saltas entre universos? Con la conciencia, que es un estado de conciencia, cada energía. Por ejemplo, las ondas alfa, beta, beta y gamma son estados de conciencia también. Vale, entonces, unas ondas electromagnéticas. Son ondas cerebrales. Las ondas cerebrales me estás diciendo que pueden viajar más rápido que la luz, Bueno. pasar entre universos. No dije eso. Pero lo que pasa entre universos es la conciencia, tu conciencia. ¿Y la conciencia qué es? Tu conciencia está vibrando en una frecuencia que se sintoniza ¿Qué tipo de frecuencia es? Hercios. hercios. Y entonces Y esos bueno, hercios, no sé exactamente en qué hercios estás vibrando tu frecuencia en este momento, porque cambia obviamente de un momento a otro. Y bueno, cuando vos cambias esa realidad, sintonizas o sincronizas con la frecuencia de esa realidad. ¿y cómo se sincroniza estando a miles de millones de años luz? Estamos hablando de posiblemente hasta infinitos millones de años luz, ¿quién sabe? ¿Cómo lo No hace? sé, no tengo la respuesta
Puedo decirte algo, pero tampoco es que es la verdad absoluta. Vale, ok. Déjame darte una pequeña conclusión a esto que me habéis dicho, ¿de acuerdo? Ya que he expuesto vuestros puntos más o menos. Hay un gran problema con el tema de las pseudociencias y con las religiones, y es que muchas veces agarran un pedacito de algo científico y entonces lo deforman 1.000.000 de veces con cosas que probablemente has visto bien en películas, bien en cuentos, bien en lo que sea y te suena que podría tener sentido, pero en realidad lo que hacen es agarrar pequeños pedacitos de cosas científicas para hacerte creer que eso tiene algún tipo de sentido cuando realmente no tiene base en absolutamente nada. Es importante estudiar las cosas en las que dices y mencionas en un primer lugar, y te recomiendo y te insto, a diferencia de lo que hacen muchas que han estado haciendo en TikTok recientemente, que se han dedicado a decir no miren nada lo que diga Dallas, no miren nada. No, al contrario, yo te digo, por supuesto, mira todas las partes, pero si vas a investigarlo, investigalo bien, porque me dices que tienes una base en eso, pero realmente cuando te pones a explicarlo, no has estudiado lo más mínimo al respecto de eso, y eso lo sabemos los dos. No tienes el suficiente conocimiento para definirlo siquiera a niveles básicos, con lo cual está bien que te quieras informar y está bien que quieras hacerlo. Tu problema de antes es que dices, no, yo antes era escéptica, pero antes no eras escéptica porque realmente te hubieras informado, eras escéptica porque igual no te habían bombardeado con esas cosas desde un primer lugar. Yo, mi proceso fue al revés. A mí desde pequeño me bombardeaban con cosas religiosas y con el tiempo me terminé dando cuenta del poco sentido que tenía todo eso. Tú, en cambio, como también le ha pasado a mucha gente, igual al principio no tienes ese bombardeo de cosas, y luego le vienen de fuera y entonces adquieres esos conocimientos y después dices, no, antes no creía, pero ahora sí. Y no es que antes no creyeras por convicción, sino que antes no creías porque tampoco tenías esa información. Pero infórmate, porque eso no es lo que dice absolutamente nada de eso. Si lo aprendieras y lo vieras, verías que lo que estamos haciendo ahora no es gracias a las religiones. Lo que estamos haciendo ahora de tener esta videollamada en estos momentos y yo poder grabarlo y luego poder subirlo, es gracias precisamente a gente que no se quedó estudiando cómo rezarle a Thor. Es gente que no se quedó estudiando cómo sacrificar a cabras para que vinieran mejores cosechas. Gente que se dedicó a estudiar y ver y comprobar las cosas que tenían sentido y descartar las que no tenían sentido. Por lo cual, por eso digo que es muy importante informarse de verdad de las cosas y no caer en estas tonterías. Hay algo que quiero destacar que también parece que está bueno informarte todo lo que quieras. Es más, nosotros les recomendamos siempre a la gente que se informen y que vean las cosas que les sirven a ellos para creer o no en lo que creen, en Shifty en este caso. Pero si yo investigo, en su momento lo investigué, pero la verdad que no lo retuve, si no, no me interesa mucho. O sea, lo voy a investigar más, seguramente, pero no por eso dejo de creer en esto, ¿entendés? Es como que yo ya lo viví y digo, bueno, capaz en algún momento, en algún futuro, alguien viene, un científico viene y lo puede explicar y lo puede demostrar y dice, no, al final, che, no se llama shifting, se llama Susulito, no sé. Y digo, bueno, genial, tipo, se llama Susulito, ya está. Ahora hay respaldo científico, pero digo que no quita una cosa a la otra para mí, no sé. Sí, entiendo por dónde vas, pero el problema es que no comprendes cómo funciona el método científico en sí mismo. ¿Tienes una noción básica de cómo funciona el método científico? Explícame. Vosotras lo que estáis haciendo es crear un axioma. ¿Sabéis lo que es un axioma? No. Un axioma, para que lo entendáis rápidamente, es como si tú sacas todas tus ideas de una semilla, ¿de acuerdo? Y de esa semilla vas sacando tus otras teorías, pero esa semilla no está atada a nada, ¿de acuerdo? No es que tú estés agarrando una rama de un árbol y estudiando esa rama del árbol que tiene la base en el tronco. Estás poniendo una semilla totalmente nueva y estás sacando todas las teorías a partir de ahí. Entonces, cuando tú creas un axioma, lo que haces es decir, ok, yo creo en que existe un pulpo gigante que nos controla con sus tentáculos invisibles y ahora no voy a intentar demostrar si existe o no, sino voy a demostrar que existe y voy a buscar todas las cosas posibles para decir que existe. Me estoy moviendo aquí ahora mismo y te puedo demostrar que es así porque me estoy moviendo y es que este movimiento se nota, está en todos lados el pulpo gigante. Me explico, ¿no? O por ejemplo, una cosa también que le hice a mi hermana el otro día, que le dije, tengo una espada que en cuanto hago así, se materializa mi espada aquí en este momento. Automáticamente la tengo. No se puede ver, pero tengo una espada aquí que puedo hacer que aparezca. Y cuando me pongo a hacer así, hago que la gente automáticamente empiece a reírse, ¿sabes? ¿Se supone que nos tenemos que reír? ¿Has visto? Mi espada existe. Entonces, siempre ando buscando teorías para intentar demostrar algo que en realidad no es real. Es algo que me he inventado en un primer lugar y que entonces busco un montón de teorías para inventarme que sí que existe. Pero así no es como funciona la ciencia. La ciencia, tú primero observas que algo está sucediendo y entonces te pones a intentar elaborar todas las posibles teorías de por qué eso está funcionando en primer lugar. Pero si algo en un primer lugar no está funcionando de ninguna manera, sino que simplemente elaboras una teoría de cero y entonces intentas demostrar que existe a costa de lo que sea y no valoras ni por un momento la posibilidad de que no sea así, aceptas hipótesis pero no aceptas antítesis, no vas a ningún lado. Y es algo que hacen mucho las de shifting en TikTok. Elaboran sus teorías y dicen, sí, infórmense, pero ¿de dónde quieres que te informes? Solo quieren que te informes de las personas que hablan de que lo han tenido, pero no quieren que te informes de la contraparte que te dice que no es real. Te pusieron muy cabreadas, de hecho, conmigo porque no querían que yo hablase en contra. Pero no siempre. Claro. O sea, por ejemplo, nosotros recomendamos que estudien de lo que les resuene y que sea respaldatorio del shifting, si bien que no hay, como estuvimos diciendo recién, no es que hay alguien que dijo esto es del shifting y esto es como funciona. O sea, no. En algún momento quizás venga alguien, como está sucediendo
entiendo, o sea, esto es algo que le pasa a la gente y capaz no tiene una explicación que diga, se produce de esta forma y a nivel cerebral y a nivel molecular y bla, bla, bla. En algún momento lo estudiará alguien, ojalá, no sé, pero no hay data asada o de los pasados que hayan estudiado esto o que yo sepa. Estudialo tú. Claro. Hazlo tú. Si quieres Dale, creerlo, hazlo tú. Pero sigue el método científico. Con el tiempo, si aprendes bien el método científico correctamente, te darás cuenta que no tiene ningún propósito. Pero tienes que desarrollarlo y tienes que investigar las teorías en las que tú dices que te basas. Ahora, el otro punto que te quería también tratar. También muchas dicen que se basan en los papeles de la CIA. Tú me has dicho que no tienes ni idea. O sea, me los han pasado un montón de veces y yo te digo, la verdad que yo nunca traté de buscarle el respaldo científico. O sea, si lo puedo hacer, si a mí me sirve, listo. Y justamente como vos decías, que no querían que hables vos porque ibas a decir que no es verdad. No sé qué le afecta a la gente lo que vos digas, tipo si es verdad, como sé que le afecta a la gente de que yo diga que es verdad, pero se lo toman muy personal. Entonces yo no me lo tomo personal. Exactamente, eso es un punto importante. La gente se piensa que cuando yo hablo en contra de las creencias estoy haciendo ataques personales. En absoluto. Y de hecho, mi motivación no surge de algo malvado. Al contrario, surge de algo, para mí, honestamente, de intentar ayudar. Yo pienso que la gente pierda tiempo en cosas que no tienen ningún tipo de propósito, les afecta negativamente para ellos. Lo hago por esa razón, no lo hago por intentar atacar a nadie. Totalmente, o sea, yo lo entiendo y lo respeto y lo acepto, pero por eso justamente yo siempre desde el primer momento que también te lo dije, trato de que la gente no se obsesione y cuando vienen y me comentan, o me mandan un mensaje, ay Sol, estoy dejando de creer, bueno hermana, no sé qué querés que haga, o sea, yo no te puedo pasar un PDF de por qué Newton dijo que, o sea, a ver, o sea, si vos querés creer, te invito, o sea, podemos hablar, pero si no, a ver, ¿qué te puedo decir? Ya está, o sea, te felicito, yo le digo a mis amigos, me dicen, ay, no es una boludez lo que estás haciendo, la verdad, puede ser, sí, o sea, qué sé yo, ya está, listo, mis amigos son técnicos químicos y no creen, ya ellos, ¿qué me afecta? Pero no digo que esté mal creer y no creer, y entiendo tu punto de que no querés que la gente pierda tiempo. El tema es que yo no lo veo como perder tiempo, en ningún momento. Es como que para mí no estamos perdiendo tiempo en ningún momento, o sea, estamos haciendo lo que tenemos que hacer en el momento que lo tenemos que hacer, aunque yo en un año capaz diga, qué pedazo de pelotuda, mirá, o sea... Es esa posibilidad como algo posible, ¿no? Todo el tiempo, o sea, puede ser que yo en un año diga, estaba hablando con Dala, boludo, qué flashe, o sea, puede llegar a pasar cualquier cosa, como decir, boludo, ¿cómo me rapeo? O sea, qué flashe, la verdad que me queda como el orto, o sea, puede llegar a pasar cualquier cosa, ¿entendés? Entonces hay que tomárselo personal, hay que verlo como algo que puede llegar a ser, como no puede llegar a ser, la verdad que a mí no me afecta si eso no es. Vale, ok, tranquila, solo te había preguntado por lo de la CIA. Sí, bueno, pero... ¿Tú sí que te has leído lo de la CIA o no? Yo lo Tiene leí pinta en que su sí, momento, ¿verdad? pero después lo dejé porque era muy largo y ¿Qué no tenía leíste? tiempo Cuéntame. para hacerlo. Hablaba bastante... Me encanta porque es como, no, es muy largo, eso es que, no me interesa, pero en cambio lo crees, ¿sabes? Es como, leíste un poquito, ya está. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Suficiente. Es que leí, lo primero era bastante complicado de leer, estaba en inglés y era muy rebuscado, pero hablaba más que nada de los hemisferios cerebrales, de las frecuencias que hablamos, esto de las frecuencias de las ondas, de las gamma, de las beta, de las alfa, de las teta. Hablaba de cuando estamos en el sueño, se activa más el hemisferio derecho y se desactiva más el hemisferio izquierdo, está más activo durante el día, eso te permite, como ellos lo llaman... ¿Qué parte hablaba de los viajes transuniversales? Esto es lo que te estoy por decir, que no me acuerdo el nombre, no lo llaman shifting ellos, tampoco lo llaman viaje astral ni sueño lúcido, lo llaman de una forma, una palabra que no me la acuerdo, que dicen que es más beneficioso o es más probable que lo hagas durante la etapa del sueño y que te ayuda mucho la meditación, es como que lo abarcan desde el lado de esa palabra, que no me acuerdo el nombre, por cierto, si la encuentro genial, pero bueno, como que abordan todo el tema, digamos, como hablando de las frecuencias, de por qué es un poco más complicado hacer este cambio, que lo llaman de cierta forma, cuando tenés muy activado el hemisferio izquierdo del cerebro, de qué te sirve la meditación y un montón de cosas limitantes. Mi pregunta más bien es, hay mucha gente que cree en esto y dice, es que la CIA lo demostró. Y mi pregunta es, ¿dónde lo demuestra? La CIA no demostró nada de esto, o sea, esto es un documento que se filtró o que No se filtraron, filtró, o fue sea, desclasificado. yo tengo entendido que ya estaba publicado, pero no al público. Fue desclasificado. ¿Sabes lo que es? ¿Desclasificado? Por lo que yo tengo entendido es eso que te dije, o sea, como que estaba puesto para el público, pero no para acceso público, digamos. Es muy simple, ¿vale? Los gobiernos tienen proyectos que durante un tiempo son confidenciales y después de X tiempo liberan al público, desclasifican esos documentos para que cualquier persona los pueda ver. Por ejemplo, Eso. hace un tiempo desclasificaron unos papeles de algo de Kennedy, no me acuerdo muy bien qué fue. Hace unos años los desclasificaron, que todo el mundo estaba como volviéndose loco por eso. Y esto fue uno de estos proyectos que también desclasificaron y enseñaron lo que estaban haciendo. Y bueno, la gente lo empezó a leer y empezó a darse cuenta que podía estar relacionado con el shifting. En ningún momento, repito, menciona la palabra shifting, menciona una palabra, no me la acuerdo, pero la gente lo asocia como esa experiencia con algo muy similar al shifting. Y bueno, eso básicamente. ¿Queréis que os explique la realidad de todos estos documentos? Te explico porque yo sí que me lo he leído. De hecho, lo sabía antes de que siquiera estudiara todo esto del shifting. En los años 70, ¿vale? Sabéis lo que es la Guerra Fría, ¿no? Ujú. ¿Qué es la Guerra Fría? Dale, flaco, basta. Para entretenerte con nuestra ignorancia, basta. O sea, aunque lo sepas, no te lo voy a decir. Es que si me decís sí, es en plan de, a ver qué es, ahí es donde te pillo, ¿sabes? La Guerra pero Fría basta, es la o sea, tensión que hubo entre Estados Unidos y la Unión Soviética.
¿vale? Esto fue en los 70. En los 70, Estados Unidos vieron unos vídeos de literalmente unos ilusionistas soviéticos que se dedican a hacer trucos de magia, con cucharas y con tonterías, en plan como moviendo cosas con la mente. Se asustaron un montón en Estados Unidos y dijeron, ay Dios, estos soviéticos están teniendo soldados con poderes paranormales, pueden mover cosas y tener telepatía y telequinesis. ¿Qué hicieron los Estados Unidos? No se les ocurre nada mejor que abrir un proyecto para intentar dotar a sus soldados de habilidades paranormales. Estuvieron de los 70 hasta los 90, lo podéis buscar, se llama Stargate Project, invirtieron 20 millones de dólares en esta gilipollez. ¿Qué hicieron? Nada, porque no consiguieron absolutamente nada. Decenas, cientos de sujetos de pruebas aislados en salas durante días y días y días intentando mover cosas con la mente. Nadie lo consigue. Intentando leer la mente de los otros en otras salas diferentes. Imposible. No se llevó a ningún tipo de método, ni mínimamente posible, de que se elaborara ningún tipo de habilidad paranormal. ¿Qué sucedió después de esto? Desclasificaron esto y en lugar de, para toda la comunidad de gente que cree en telepatía, telequinesia y todos estos poderes peores que los de Harry Potter, más aburridos más bien, la gente lo que hizo fue, en vez de decir, ah, pues si el ejército de los Estados Unidos ha estado investigando esto durante tantos años, ha invertido tantos millones de dólares, que a transformación a día de hoy serían unos 100 millones tal vez, ajustado a inflación, en vez de la gente decir, ¿será que nada de esto es real y lo paranormal no existe? Porque si no los ejércitos estarían usando habilidades telequinéticas y telepáticas para pelear en vez de armas y fusiles, pues lo que hizo la gente fue decir, es que solo invirtieron 20 millones. Como si por invertir más dinero fueran a conseguirlo antes. Y estos papeles desclasificados, pues parte de ellos tienen algunos un poquito de relación con esto que dices, porque también hay testimonios de gente que salió de este proyecto diciendo, no, yo sí que vi habilidades paranormales, sin ningún tipo de pruebas. Simplemente salieron del proyecto y dijeron, sí, yo sí que vi habilidades paranormales, pero no aportan ningún tipo de pruebas. De nuevo, gente con ganas de llamar la atención que no va a ningún sitio. Y en eso se basa todo esto, básicamente. Es un poquito de lo mismo. Agarran un trocito de aquí y un trocito de allá y dicen, oh, es que los papeles de la CIA, porque fue la CIA los del Stargate Project, ¿vale? Y eso es básicamente la historia. ¿Os ha gustado la historia? Interesante. Yo no llegué al momento de los testimonios de las personas, pero leí bastante de lo que dijiste. Es algo que, si demuestra algo, es que las cosas paranormales no son reales, pero la gente lo que hace es tomarlo como prueba de que sí que son reales, cuando justamente lo que demuestra es todo lo contrario. Se pasan 20 y pico años investigando algo con un presupuesto exagerado y no consiguen absolutamente nada, pero la gente se cree que esto demuestra que sí que existe. ¿Me explico? Cuando lo leí, me interesó mucho el hemisync, creo que le llama, la sincronicidad entre los dos hemisferios. Me pareció muy interesante. Y también hablaba mucho de la meditación y de cómo influye la meditación en estos estados de conciencia, bla, 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 bla. Y eso me pareció muy interesante. No lo agarré más por el lado del shifting, sinceramente, porque yo medito y yo hago ciertas prácticas que mencionaba y me pareció interesante verles ese punto, pero eso. Mi punto es básicamente que no demuestra nada del shifting, ni siquiera está relacionado. Y si demuestra algo es que no, lo paranormal es real. En todo caso es lo único que demuestra. Pero vos no crees en la evidencia, en los dones psíquicos, ¿no? No. Y te voy a decir una cosa más. Yo sí que creía en eso. Cuando yo era más joven, hasta mis 16, yo creo, probablemente, creía en todo tipo de cosas. Creía en la ley de la atracción, creía en el Reiki, en los videntes, creía en la telequinesis, creía en Dios, creía en todo. Hay un problema igual con la ley de atracción. Lo que pasa con la ley de atracción es que inclusive yo lo he usado y lo uso, viene muchísimo de la parte de los privilegios y de ser blanco. No te digo que sí, pero todos los privilegios, desde una economía estable a una economía... Lo estás diciendo en serio, vale. ¿Pero a qué te refieres que tiene que ver eso con la ley de atracción? En el sentido de que, qué sé yo, saber lo que pasa, un montón de gurús que venden la ley de atracción como que vas a poder conseguir todo lo que vos querés y porque el universo te está escuchando, también hay un privilegio de clase también. O sea, yo no puedo decir, ay, sí, por suerte, ahora gracias a mis manifestaciones puedo ser youtuber, porque qué sé yo, porque bla, bla. O sea, no, puede llegar a tener algo que ver con eso, pero también es mi accionar, que es el hecho de que yo tengo la posibilidad de tener las herramientas para poder ser youtuber, porque no te van a ver un video si estás grabando tu video con un Samsung Pocket, ¿entendés? O sea, lo que dices es que la ley de atracción no es real, ¿no? ¿A eso te refieres? No, me refiero a que la ley de atracción viene acompañada con un privilegio de clase. Entonces hay que tener en cuenta que no todos podemos acceder a lo mismo y que si bien algo más espiritual y emocional, que por ejemplo que puedes manifestar, no sé, amor propio, ponele, pero manifestar una carrera, manifestar algo más estable como un celular, ponele, te doy un ejemplo. Déjame hacer una pregunta más simple. ¿Tú crees en que si piensas algo, esas ondas se emiten al universo y el universo conspira para que todo eso ocurra en el momento en que tú lo estás pensando? ¿Tú crees en eso? Yo creo que sí eso, pero también tenés que poner de tu parte. No es solamente universo, dame, yo me quedo sentada acá comiendo uvas. Yo creo que es parte de nosotros también. Vale, yo también creía en eso. No existe ningún tipo de ondas que libere esa más allá de tu cuerpo, más allá de la radiación infrarroja que emite en tu calor, ¿vale? Del cuerpo. No hay nada que se relacione con nada. Lo único que sí que tiene de psicológicamente cierto lo de la ley de la atracción es que tú estás todo el rato pensando una cosa, todo el rato. Cuando te dé esa oportunidad, igual estás más receptivo a poder tomar esa oportunidad antes de que si no estás todo el rato pensando en ello. De la misma manera que si estás todo el rato pensando en ello, estás trabajando en ello todo el rato, pues lógicamente te puede llegar. Pero
pero no existen unas ondas que se emitan al universo y que no sé qué. Es lo que dije antes de los axiomas. Esta gente lo que hace es sacar de la nada una teoría y luego intentar demostrarla con otras cosas, pero en ningún momento se ha observado que emitamos ondas al universo y que se expandan y que interactúen con otras ondas y todo esto. O sea, eso se han inventado. A ver, hay que ser conscientes del privilegio y de las posibilidades que tenemos. O sea, no podemos venderle a una persona que tiene muy poco o le faltan un montón de cosas para poder tipo, dedicarse a lo que quiere. Yo no le puedo decir, ay, sí, yo manifesté un viaje a Miami y pude ir, que qué sé yo. O sea, a ver, así es cualquiera porque mis viejos pueden serlo, ¿entendés? O sea, hay mucho problema con la ilusión, con la ley de atracción. Ese es el tema. Como que hay que ser conscientes de que se puede, pero también hay que poner de nuestra parte y hay que no ser horror de mierda, básicamente. Como que restregarle a la otra persona en la cara que conseguí todo gracias a la ley de atracción. Volviendo al shifting. Última pregunta que tengo sobre el tema del shifting. Vosotras decís que cuando viajáis a Hogwarts, que por lo que veo vosotras también sois de las que habéis viajado a Hogwarts, que es lo único que habéis hecho, cuando viajáis a Hogwarts, creéis que es una realidad, un universo alternativo real. O sea, existe. Hay un universo que es ese universo de Hogwarts. Vale, si todo el mundo va a ese universo, ¿por qué no se encuentran todas las TikTokers ahí y dicen, el otro día te vi con Draco en los pasillos? ¿Por qué no se encuentran todas ahí? Esa es una pregunta que hace todo el mundo. ¿Y cuál es la respuesta? Lo que yo creo, por lo menos, es que no terminamos de ir siempre a la misma realidad con otras personas. Más que nada por la cantidad de detalles y de diferencias que pueden tener una de otra. Si bien puede ser Draco, ponele, ya que hablamos de él, que es algo conocido entre los tres. No sé, en mi realidad yo tengo un celular, ponele. En la de Solsis ella no tiene, ¿entendés? Entonces no estoy yendo a la misma realidad que ella. Ya te No sé si me explico. O sea, no la voy a ver a esta si yo no quiero verla. O sea, ¿entendés? dices que cada una creáis un continuo espacio-tiempo diferente, ¿verdad? Sí, no sé si lo creamos. Yo creo que ya está ahí. Ya está ahí. Supongo que tú te guías dentro de que hay infinitos universos, ¿no? Ujú. Entonces, si crees eso de que como cada una escoge una diferente, entonces, si las dos os propusierais ir al mismo exactamente, sin ningún tipo de cambios, ¿podríais encontraros dentro del mismo universo sin ningún tipo de cambios? Lo hemos hablado, en realidad, cuando nosotras nos conocimos, porque nos conocimos por TikTok, en realidad, estábamos haciendo un vivo y nos lo dijeron y empezamos a hablar de una realidad y a cuál iríamos y qué sé yo. Y la verdad que nunca lo hicimos, o sea, como que nos quedó pendiente igual, porque hay formas de hacerlo, hay métodos. Un día lo deberíamos probar para hacerlo. Y si lo hacemos, te mandamos un mensajito y te contamos. Mira, esto es muy interesante. Si lo hacéis, lo que tenéis que hacer es hacerlo mediante el método científico. ¿Qué es lo que elabora el método científico? Pues que vuestra prueba sea real. Porque vosotras podéis decir, mira, sí, lo hicimos y os ponéis de acuerdo para decir que lo habéis hecho y en realidad no, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pues para poder hacerse, primero necesita un observador exterior que sea totalmente escéptico. No puede estar dentro de eso. Yo no podría porque estamos excesivamente lejos. No hace falta estar en el mismo lugar para cambiar de realidad, la misma realidad. No me entendéis. Lo que me refiero No, es... Para ser testigo, digamos. Claro, el observador tiene que poder ver que no estáis haciendo trampas, que no estáis comunicándoos por el WhatsApp en plan de, oye, y que no sé qué, vale, yo digo que no sé cuántos, venga, buenas noches. Claro. Tenéis que ver la de antes. Y las normas las tiene que poner alguien de fuera, en plan de, vale, porque también puede ser un código secreto entre vosotras, en plan de, es como siempre decimos, si nos gusta el número 3, vamos a decir que hemos visto un número 3, ¿sabes? Entonces luego se tienen que levantar las dos, explicar qué es lo que han vivido en ese viaje transuniversal y que entonces el observador anote específicamente todas las cosas que dice cada una. Si ambas coinciden sin haber tenido ningún tipo de esto y habiendo en cada una dejado un mensaje diferente la noche anterior y habiendo dado ese observador, vale, pues tú le vas a decir a ella que este número 6, 8, 9, 10, por ejemplo, y tú le vas a decir a ella la palabra atún. Y entonces la otra dice, pues me dijo atún, y la otra dice, pues me dijo el número 6, 8, 9, 3. Entonces se demuestra que habéis hecho viajes transuniversales. Hasta entonces, no. ¿Os suena razonable? Suena razonable más que nada porque creer no le puedes imponer una creencia, o sea, una experiencia propia a alguien. Por eso nosotros estamos acá tipo debatiendo y argumentando las posturas entre nosotros tres. Sí, pero o sea, nosotros no vamos a hacerte a vos creer o no. Lo que digo es, ¿sería razonable entonces pensar que si consigues esto, entonces se demuestra que es real? Yo creo que sí, sería una prueba externa más que un testimonio de una experiencia propia. Exactamente. Pero si esto no ocurre y no existe nada que lo pueda verificar como algo así, ¿podemos decir que es real? Capaz nos equivocamos en algo. Yo haría 3 pruebas Pero espera. con distintas personas. O sea, quiere que le digamos que no. Obviamente. Pero es que la respuesta obvia, ¿cuál es? Obvia para vos. Para nosotros también. La diferencia es que vosotras, cada vez que os hago una pregunta que es como, bueno, pero a Saura. Algo que tenemos que recordar que me parece muy importante es que somos distintos observadores. O sea, es como, ok, lo que yo veo como obvio, capaz que no es obvio para vos. Entonces está bueno rechequear. Tranquila, solo recuerda la pregunta inicial. Si pusiéramos a hacer este experimento y se demostrase, definitivamente sí podríamos hablar de que había una comunicación. Pero si Coincido. no existe algo así, ¿podemos decir al 100% que es real? Ah, lo veremos en el próximo episodio.
No, yo creo que 100% real. Si hablamos de que unos sí y otros no, entonces no. Pero también no por eso deja de ser real para mí. ¿Entendés? Sería real para vos, para tu persona, Dallas. Claro, para vos que necesitas la prueba externa. A eso me refiero con observadores. Hay cosas que son gustos, opiniones. Yo puedo decir que me gusta la pizza con piña, a ti no. Yo puedo hacer mis argumentos de por qué me gusta la pizza con piña y a ti no, ¿vale? Pero hay cosas que objetivamente son o no son. Y hay cosas que no es que puedes decir, no, es que mi gusto es que me gusta la pizza con piña. Y la cuestión es que no estamos discutiendo si me gusta o no la pizza con piña. Estamos discutiendo si existe o no la pizza con piña. Y la pizza con piña es una realidad. Existe, está entre nosotros, hermanos. Sí, pero ahí no coincido tampoco. Que no existe la pizza con piña. No en este ejemplo No, puntual, no pero debería existir. qué asco. Lo que te estoy intentando decir es que hay una verdad objetiva y una verdad que no es objetiva. Entonces, por mucho que tú quieras creer en algo, tú puedes creer que tu crush te quiere y tu crush nunca te va a querer. Y eso no va a hacerlo más real. Entiendo. Pero vuelvo a esto de que somos distintos observadores de una verdad o una realidad. ¿Entendés? ¿Me puedes poner un ejemplo que no tenga que ver con esto? Estaba pensando, por ejemplo, los colores. No sé, el color rojo. Yo lo veo como rojo, pero una persona que es daltónica lo ve como, no sé, verde. Vale, pero el color sí que se puede medir de una manera objetiva. Hay máquinas que pueden medir qué onda del espectro de luz visible está detectando ese color en concreto. Entonces, Pero- solo una verdad. Para vos. Bueno, ¿creéis que hay algún tema más del que os gustaría hablar o hacemos conclusiones finales? Yo creo que hablamos bastante de todo, ¿no? También quizás agregar como que el shifting no es solo el shifting, por eso para mí no es una pérdida de tiempo, porque, por ejemplo, a mí me sirvió mucho para incorporar otra vez hábitos como la meditación, como dormir literalmente más estabilizado en los horarios, o como cosas que antes había dejado de hacer, que gracias al shifting volví a hacer o estoy haciendo. Y Excusa eso mía, para me mí está pegando mi acento poco a poco. me parece que no es cosa tuya. Mi segundo nombre es Dallas ahora. Igual yo tengo esto de que a veces hablo en inglés, a veces hablo con español de España. A veces te digo usar la C, como la digo yo. Bueno, y que también me ayudó muchísimo a rever mis creencias limitantes. Todos tenemos creencias limitantes sobre un montón de cosas y que generan bloqueos para experiencias que evitamos o que podemos llegar a vivir o no en el futuro. Entonces está bueno rever las creencias limitantes y también si las puedes enganchar con el shifting, en este caso, genial. Pero para el resto de tus ámbitos de tu vida, digamos. Eso es lo único que no había dicho. ¿Tú, Sol? No, nada, que llegaron a esta parte. Reiterar el hecho de que vos, Dallas, creas que el shifting es una boludez, está completamente bien, está perfecto, y que yo crea que existe y lo he hecho, también está bien. Y vos, Dallas, que te gusta como que resguardarte con la ciencia, no significa que esté bien o mal, y viceversa. Es como que yo creo que, más que nada para la gente que lo está viendo a esto, es como que decir, no se preocupen si sus mamás piensan que es una boludez, si Dallas piensa que es una boludez. O sea, si ustedes lo quieren hacer, háganlo. No les va a pasar nada malo por intentar shiftear a estar con Light Yagami, qué sé yo, está todo bien. Eso es lo que me ha por gustado favor. decir al principio, que hay gente que también va a universos de anime. Sí, yo no, porque no me gusta, pero qué sé yo, lo respeto. Universos donde los fotogramas por segundo son inferiores a la media de los Sí, humanos. en 2D y no en 3D. Pero bueno, ¿Vosotras creéis que esos no. existen? yo conozco gente que fue, pero yo no fui a ninguno de 2D. ¿Pero creéis que existen los universos en 2D? Sí, más Yo no vale que creo yo no que lo sean en 2D. vaya. Sabéis que todo este rato hemos estado hablando de películas y de series, ¿verdad? O sea, no sé si Sí. sois conscientes de ello. Son películas sí. y series animadas. Bueno, sí, o sea, yo realmente, como digo antes, yo como nunca fui, no puedo decir cómo se ve, pero yo no creo que sea 2D, porque nosotros no somos 2D. Entonces yo creo que sería una realidad que capaz están todos tus personajes y más o menos, pero te los imaginas vos como persona, supongo, pero no como 2D. O sea, sería extremadamente raro, no sé, estar con alguien que se gira y es un pedazo de papel, ¿entendés? Vale, ok. Pues para terminar, yo deciros que no pretendía convenceros a ninguna de las dos porque es totalmente imposible. Yo he conseguido hacer que muchos amigos dejasen de creer en Dios y de creer en un montón de cosas así, pero no es un proceso instantáneo. Es algo que tiene que depender sobre todo de la persona y si alguien no quiere, no lo va a hacer nunca en la vida. Eso está clarísimo. Yo pienso que es algo que en el momento en el que te informas y empiezas a darle unas cuantas vueltas, ahí es cuando realmente ves que nada de eso tiene sentido. A mí me educaron dentro de la religión, a mí me educaron dentro de todas estas cosas. Me educaron dentro del espiritismo, de un montón de cosas de que si mediums, que si energías, que si no sé qué. Me sé de memoria todos estos rollos porque a mí me educaron dentro de eso. Y no sales de eso hasta que no te empiezas a informar sobre las supuestas teorías en las que están basadas. Y cuando empiezas a ver y a darte cuenta, es que son todo un montón de rollos que no tienen ningún tipo de propósito ni nada demostrable en absoluto. Y es cuando te preguntas, si me creo esto, ¿qué hago también? ¿Me creo todo lo demás que no tiene ningún tipo de sentido? Hay gente que es cierto que dices, no, no te va a pasar nada. Y es cierto que en un primer lugar puedes pensar, bueno, no me va a pasar nada porque es algo que es inocuo, no me hace ningún daño pensar que estoy soñando en que estoy en otras realidades o lo que sea. Pero todas estas creencias, al final, la capacidad de tú creerte cosas sin ningún tipo de base en absoluto es lo que al final te puede hacer caer dentro de cosas realmente peligrosas. Y con peligrosas me refiero a cosas que las venden, por ejemplo, como medicina y no son medicina, como por ejemplo la homeopatía. La homeopatía, mi padrastro es médico homeópata.
homeópata. Vamos a poner médico entre muchas comillas, ¿vale? Porque el tío hizo la carrera de medicina, pero se puso a hacer homeopatía. La homeopatía es un despropósito. Tengo un vídeo sobre el tema si alguien se lo quiere ver, ¿vale? Pero él cree en esas cosas y mi madre también cree en esas tonterías. El problema es que cuando crees en esas tonterías, durante un tiempo tal vez no te hace ningún daño, porque tú a lo mejor tienes una gripe, te traes con homeopatía y todo bien, porque es una gripe, vas a superarlo de todas maneras. Pero cuando cogen y tratan a sus hijos con otitis, con homeopatía, que es una puta infección, que la tratas con antibióticos o te puedes llegar incluso a morir, en el momento en el que yo con apenas 11 o 12 años tuve una otitis y les ocurrió tratarme con maldita homeopatía, me podrían haber dejado perfectamente sordo o incluso haber causado una infección más grande dentro de mi cuerpo. Estaba con 40 de fiebre casi y sangrando por la oreja y aún no me querían llevar al maldito médico porque pensaban que la homeopatía iba a funcionar en algún momento. Y es precisamente por esta clase de creencias que hay en algún momento en el que esas cosas pueden causar un daño más grande del que realmente te crees, o que incluso hay gente a la que ya les ha causado daño, como por ejemplo el ejemplo que puse de la gente ultra religiosa que está en contra de sus hijos que puedan tener otro tipo de gustos en su vida y se dejen de hablar con sus hijos, se rompan familias. Ya no solo un problema a nivel social, sino un problema incluso a nivel de salud. Gente que se ha muerto por creerse que en sus enfermedades les podían curar alguna basura naturalista sin ningún tipo de sentido. Por eso os digo, aunque os parezca inocuo en un primer momento, creer en cosas sin ningún tipo de pruebas puede llevar a problemas realmente graves y de decisiones realmente graves. Y mucha gente lo ha cometido y mucha gente lo sigue cometiendo y mucha gente lo seguirá cometiendo. Por eso cuanto más peleemos contra este tipo de cosas y las discutamos, mucho ojo, discutir creencias no es faltar al respeto a las personas, porque son creencias, no son personas. Y mucha gente intenta camuflar la censura de respeto. Yo no tengo que ser respetuoso a nivel de no poder hablar en contra de algo, eso es estúpido. El respeto es sencillamente poder hablar ahora mismo y poder, aunque estar en desacuerdo, poder debatir de esas cosas. El faltar al respeto sería decirte que eres tonta o cualquier cosa del estilo, pero no lo he hecho en ningún momento. El faltar al respeto es una cosa y la gente intenta camuflar la censura de supuesto respeto. No hay punto en eso. Por lo cual realmente me parece relevante y espero sinceramente haber puesto y que sea una pequeña semilla de duda en vosotras para que sea investiguéis las cosas, que os deis cuenta de cómo puede ser que estoy creyendo en esto sin haberme informado antes de las supuestas teorías científicas que tengo al respecto de todo este tema. ¿Cómo puede ser que esté en estos momentos creyendo en esto y no lo haya sacado de ningún sitio o las teorías que intento mencionar no me las sé realmente? Entonces, si realmente toda esta gente, os lo digo en serio, tú me dijiste, no, porque cada uno puede escoger lo que quiera estudiar, ¿qué más da? No sé qué. Es cierto, pero yo pongo el punto de, ¿y si toda esta gente que está ahora mismo haciendo y dedicando tantísimo tiempo a esto se dedicase a emplear su tiempo en cosas que realmente pueden beneficiar al resto de personas? ¿Cuánto bien podrían hacer muy por encima del bien de imaginarse en ir a su casa de Hogwarts favorita y tener un romance con Draco Malfoy? ¿Cuánto bien podrían hacer? Podrían hacer muchísimo bien toda esta gente. Podrían ir más lejos, estudiar robótica y aprender a hacer prótesis que la gente pudiera mover mejores que sus propios brazos. Podrían dedicarse a estudiar, no sé, informática y hacer una inteligencia artificial que nos solucione todos los problemas. Podrían dedicarse a estudiar medicina y realmente encontrar una cura para el cáncer, para muchos tipos de cáncer diferentes. Y en lugar de eso, de verdad os lo digo, y sin pretender ni mucho menos decirlo con maldad, podrían aprovechar muchísimo más el tiempo como están haciendo ahora. Y vosotros también. Entonces, espero honestamente haberos sembrado un poco de duda al respecto de ese tema y dar unas cuantas vueltas a lo que os estoy diciendo. Y ojalá, sinceramente os digo, que dentro de un tiempo hablemos de nuevo y me digáis, mira, he estado informándome sobre ciencia y no sé qué, y me he dado cuenta de las cosas que no tenían sentido que estaba haciendo. Y por cierto, os recomiendo un documental para empezar a informaros, que es el documental de Cosmos, A Space-Time Odyssey. Lo presenta Neil deGrasse Tyson y explica todas las bases de la ciencia básicas. No hablo de algo súper mega loco, no, cosas básicas. Empecemos por ahí y de ahí podemos seguir. Os puedo mandar más cosas, tanto a vosotras como a toda la gente que nos esté viendo, que tengo muchos otros vídeos al respecto. ¿Por qué os estáis riendo todo el rato mientras estaba hablando? Es que me encanta lo cebado que te pones cuando hablas. ¿Qué significa cebado? Cebado es como que intenso. Estás como que cebas y hablas y hablas y hablas. Y en un momento empezaste a hablar re rápido y yo dije, ¡fuah! O sea, no sé cómo no se está trabando con lo que está diciendo. Sí, la gente se piensa que me hago guiones, pero no, lo suelto todo así. Me río porque me causa gracia cómo hablas un poco, pero también, qué sé yo, o sea, está bien. Sí, vos me mandás eso, no te voy a prometer que lo voy a leer o lo voy a ver, pero voy a intentarlo, voy a poner de mi parte. Bueno, un documental es más fácil de hacer que una lectura, porque un documental te sientas y lo ves. Amo los documentales. Nunca vi un documental muy importante, pero amo verlos. Cosmos es larguísimo, no es un documental único, o sea, no es un solo capítulo. Sí, pero no duran tanto, duran 40 minutos creo cada capítulo. Es digerible, se puede ver. O sea, Está bueno. quiero ser artista, ¿entendés? No me quería meter en más. Pero también tenéis cierta influencia. A ver, no tenéis muchos seguidores, pero tenéis algunos seguidores. Y podríais usar ese tiempo también para hablar de realmente ir a algún punto. Y eso también quería decir antes, que una cosa no saca la otra. Por ejemplo, yo no hago, y ella tampoco, hacemos contenido únicamente de shifting, y tampoco hacer shifting no te impide estudiar medicina, estudiar robótica o cualquiera de las cosas. O sea, yo estoy estudiando otras cosas que hago en el día a día, y cuando tengo ganas de hacer shifting, hago shifting, y cuando tengo ganas de hacer contenido sobre shifting, lo hago. Es como que no es solo shifting, y ya está, nada más que pueda nutrir mi cerebro. Es como, no, cuantas más herramientas podamos adquirir, mejor. Eso. Te entiendo, pero perder el tiempo, aunque no sea mucho tiempo, a fin de cuentas también es perder el tiempo. Eso es lo que me refería. Claro, depende también cómo veas vos perder el tiempo, porque volvemos al, para mí no estoy perdiendo el tiempo. Sí, ya tuvimos ese debate antes, no te preocupes. Bueno, pues nada, ha sido un placer tener este debate con vosotras, ha sido extenso. Espero que os haya servido, como he dicho antes, y eso, sin más. Gracias a ti, un placer.
placer. Gracias a vos. Un placer. Nos vemos. Chao, chao.